Cuando llegó el apocalipsis, lo primero que hizo el hombre después de renacer fue pedir dinero prestado a un usurero de un jefe de la mafia. Su novia lo vio y dijo que se había vuelto loco. Lo que ella no sabía era que, bajo su cuidadosa estrategia, ya se había convertido en la responsable de la deuda. Porque el hombre sabía que estaba a punto de llegar un desastre aterrador. Cuando llegara ese momento, el mundo sería abrasado por un calor extremo, los seres vivos mutarían y los suministros se volverían desesperadamente escasos. La gente haría cualquier cosa solo por conseguir un poco de comida y algunos suministros para sobrevivir. Y en ese tipo de mundo, tener suministros significaba tener una riqueza absoluta. Incluso los multimillonarios que antes lo tenían todo terminarían arrastrándose por una sola salchicha de jamón. En su vida anterior, hizo todo lo posible por proteger a su novia durante el apocalipsis, pero por culpa de otro imbécil, ella lo vendió como si fuera ganado. Al final, ni siquiera quedó un cadáver entero de él. Así que en esta vida, Chen Xiao fue al jefe de la banda Dahai, planeando pedir prestada una enorme suma de dinero y prepararse para el inminente apocalipsis. El hermano Liu lo cuestionó, preguntándole si siquiera entendía lo que significaba pedirle prestados 5 millones. Ese tipo de préstamo venía con una tasa de interés notoriamente brutal. Por supuesto que lo sabía, pero mientras pudiera conseguir el dinero, una tasa más alta no importaba. Entonces el hermano Liu le dijo que firmara un pagaré por 7 millones y pusiera una garantía de igual valor. Sacó la escritura de propiedad que había preparado de antemano. Solo esa casa era más que suficiente para usarla como garantía. Pero el hermano Liu claramente ya lo había catalogado como una presa fácil. Dijo que con solo esa casa no había manera de que pudiera pedir prestados 5 millones, así que probablemente el trato no se haría. Él fingió entrar en pánico y empezó a suplicar, incluso bajando él mismo la cantidad a 4 millones. El hermano Liu estaba encantado por dentro. Ya tenía completamente calado a este joven adicto al juego, así que volvió a bajar la cantidad a 3 millones y medio. Él aceptó ese precio sin pensarlo 2 veces. El hermano Liu hizo las cuentas. 3 meses después, tendría que devolver 4.900.000. Si no tenía el dinero, la casa sería tomada como pago. El préstamo se entregaría en un plazo de 3 días. Al oír eso, su expresión cambió y dijo que necesitaba el dinero de inmediato. Tras algunas negociaciones, logró conseguir el préstamo de 3 millones y medio. En efecto, todavía quedaba mucha gente buena en este mundo. Con un poco más de interés, le entregarían el dinero en el acto. De todos modos, en un mes llegaría el apocalipsis. Así que ¿quién iba a pagar este miserable préstamo? Ahora que había renacido y aún quedaba tiempo antes del desastre, tenía tiempo de sobra para actuar con anticipación. De repente, notó un estallido de alboroto ruidoso detrás de él. No era esa la famosa trampa del helado carísimo. Furioso, irrumpió en la heladería y pidió 10 de cada tipo que tenían. La chica a su lado parecía completamente atónita. Incluso el dependiente se quedó sorprendido. Después de todo, esta tienda solo vendía helados premium y 10 de cada variedad probablemente costarían más de 20.000. A juzgar por su forma de vestir, no parecía alguien con dinero. Una vez que la chica se recuperó, lo miró con un desprecio abierto. Claramente lo menospreciaba por lo pobre que parecía e incluso dijo que, si realmente podía pagarlo, se arrodillaría y le haría una reverencia. Al oír eso, él se interesó y le preguntó si realmente lo decía en serio. La chica no soportaba la forma en que él actuaba y su rostro se puso rojo al instante. Ella declaró que, una vez que decía algo, no se retractaba. Se le había ofrecido una salida, pero como se negó a tomarla, ese era su problema. Así que le mostró al dependiente el saldo de su cuenta en el teléfono. Ella quedó tan sorprendida que de inmediato llamó al gerente, quien se acercó a disculparse con él. Después de eso, compró toda la mercancía de la tienda. De esa manera, incluso después de que llegara el apocalipsis, podría quedarse en casa y comer helado. Luego, transfirió un depósito de 300.000 a la gerente Fei, le dio la dirección de entrega y, generosamente, invitó a todos en la tienda a helado. En cuanto a la chica grosera, no tuvo más remedio que inclinarse ante él, humillada. Salió de la tienda con estilo, buscó un lugar para probar el llamado asesino de helados, y tanto su sabor como su precio realmente hacían honor al nombre. Justo después de eso, activó su habilidad espacial, la cual permitía que cualquier cosa almacenada en su interior permaneciera para siempre en su estado actual. Con esa habilidad, cualquier ingrediente podía mantenerse en su máxima frescura. Lo que no esperaba era que incluso su habilidad había regresado con él después de renacer.
Originalmente, las habilidades solo comenzaban a despertarse una tras otra después de que comenzara el desastre apocalíptico. Todavía había mucho que necesitaba hacer a continuación, pero en esta era pacífica, solo pensar en construir un refugio seguro y conseguir armas ya le daba dolor de cabeza. Justo en ese momento, Liu Wanqing lo llamó de repente. Después de que sus padres murieron, ella apareció como una especie de salvadora, y el tonto de él pensó que era la luz de su vida. Al final, todo lo que ella quería era la pequeña herencia que sus padres habían dejado. Chen Xiao, mi mamá ya lo dijo, que si quieres casarte conmigo, ese departamento grande y totalmente pagado en el centro tiene que estar a mi nombre, y también tienes que dar 880,000 como dote. Sé que no es barato, pero es todo por nuestro futuro hogar juntos. Incluso sugirió que simplemente vendiera la casa de su familia, ya que de todos modos era vieja. Eso, al final, incluso quería vender la casa ancestral. Además, así podría conseguirse un departamento grande en el centro de la ciudad. Después de que llegó el apocalipsis, Chen Xiao hizo todo lo posible para mantenerla a salvo, pero solo para aferrarse a alguien más poderoso. Ella lo vendió como si fuera ganado. Joven maestro, él es de quien te hablaba. Eso, ¿no has estado buscando materiales especiales? Él encaja perfectamente con tus requisitos. Después de eso, Chen Xiao fue llevado y sometido a brutales experimentos y al final ni siquiera quedó un cadáver completo de él. Ya que esta vez ella misma vino a buscarlo, Chen Xiao definitivamente iba a ajustar cuentas con ella como se debe. Resultó que había salido con unas amigas y accidentalmente perdió un collar de oro que le gustaba mucho. En el momento en que Chen Xiao escuchó eso, entendió exactamente lo que ella estaba insinuando, pero ya no era el pobre iluso de su vida pasada. Rápidamente ideó una forma de tratar con ella y le dijo que no solo le compraría uno nuevo, sino que le compraría 10 para que pudiera alternarlos. Eso dejó a Liu Wanqing completamente atónita al instante. No pudo evitar preguntarse cuándo Chen Xiao se había vuelto tan generoso de repente. En cuanto a él, mintió y dijo que últimamente había tenido suerte y había obtenido una pequeña ganancia con criptomonedas. Al principio, Liu Wanqing no le creyó y sospechó que había caído en algún tipo de estafa, pero a Chen Xiao no le importó en absoluto. Simplemente le dijo que esperara y viera cómo serían sus próximas ganancias. Pequeños gestos como ese ya no eran suficientes para él. Esta vez, Chen Xiao planeaba ir a lo grande. Iba a pedir prestada una suma de dinero como capital e incrementar su inversión, pero ese préstamo necesitaba un testigo, así que le pidió a Liu Wanqing que lo ayudara con eso y le prometió que una vez que todo saliera bien, le daría una comisión equivalente al 5% del monto del préstamo. Pero justo en ese momento, un anciano entró de repente al baño. Liu Wanqing instintivamente guardó su teléfono, y el anciano exigió saber por qué estaba tardando tanto. Liu Wanqing no tuvo más remedio que calmar primero a su sugar daddy y decirle que ya terminaría en un segundo. Al mismo tiempo, ya estaba haciendo cuentas en su cabeza. Y por más que lo analizara, este trato con Chen Xiao le haría ganar más que quedarse con ese sugar daddy. Y según lo que sabía de él, no había manera de que la engañara. Así fue como Liu Wanqing aceptó ser la garante de Chen Xiao, y Chen Xiao no pudo evitar esperar con ansias el espectáculo que estaba a punto de comenzar. Después de eso, Chen Xiao contrató a un reconocido diseñador arquitectónico y le pidió que convirtiera la residencia en una fortaleza en el plazo de un mes. Las ventanas debían ser a prueba de balas. El vidrio laminado tenía que estar equipado con una malla de seguridad invisible. Y las paredes debían reforzarse con muros exteriores a prueba de balas de 3 metros de grosor y resistencia sísmica superior a intensidad 8. El techo necesitaba paneles solares transparentes y un sistema de energía independiente para garantizar la electricidad, junto con un sistema de purificación y filtración de aire para evitar que gases tóxicos del exterior ingresaran. También requería un ecosistema autosuficiente que incluyera un suministro de oxígeno para 72 horas y un sistema de circulación de agua, además de puertas a prueba de explosiones, un sistema de control de acceso y doble verificación mediante biometría y cerraduras mecánicas. En resumen, el lugar debía transformarse en el plazo de un mes en una casa resistente a impactos con un sistema de soporte vital. El diseñador quedó completamente desconcertado después de escuchar todo eso y sospechó que Chen Xiao había visto demasiadas películas de ciencia ficción apocalíptica. Chen Xiao originalmente pensó que el diseñador quizá no podría aceptar este trabajo, pero recordaba claramente que en el currículum del hombre decía que antes había diseñado refugios para multimillonarios de primer nivel. Se suponía que era un verdadero experto en defensa. En realidad, el diseñador ya estaba encantado. Estaba pensando en cómo sacarle una gran suma de dinero a este rico chuuni que tenía delante, y Chen Xiao ya se lo esperaba. Así que sacó su teléfono y mostró el saldo, dejando un depósito de 1 millón en el acto mientras dejaba que el diseñador pusiera el precio final.
Las pupilas del diseñador temblaron en ese momento. Claramente no esperaba que Chen Xiao realmente tuviera tanto dinero. Aún así, a Chen Xiao le importaban mucho los materiales y la calidad de construcción, e insistió en que todo debía pasar la inspección. El diseñador garantizó de inmediato que lo que construyera sería sólido como una roca. Ahora que el tema de la fortaleza estaba resuelto, la comida, la medicina y los artículos de primera necesidad serían fáciles de conseguir. Pero en el apocalipsis, lo más peligroso no era el desastre en sí, era la naturaleza humana después de que el orden colapsara. Las armas blancas podían conseguirse en una ferretería, pero las armas de fuego y otras armas capaces de causar un daño realmente letal eran mucho más difíciles de obtener. Aún así, siempre había una forma de resolver un problema, y Chen Xiao rápidamente encontró un canal especial. Lo extraño fue que la otra parte eligió un lugar muy concurrido para el encuentro. Mientras aún buscaba al vendedor, una joven de repente corrió hacia él perseguida por varios hombres. Por su aspecto, parecía que había engañado a alguien en este territorio. Con lágrimas en los ojos, la chica le suplicó a Chen Xiao que la salvara. Pero en el momento en que pudo ver claramente su rostro, se quedó paralizado. ¿Por qué Li Yuyu estaba en un lugar como este? En la secundaria, ella había sido la brillante diosa de la clase, el tipo de chica que innumerables chicos admiraban desde lejos, y ahora estaba siendo humillada abiertamente por un grupo de matones. El cabecilla de los matones señaló a Chen Xiao y le advirtió que no se metiera donde no le correspondía. Luego, agarró a Li Yuyu del cabello y le exigió que entregara el dinero. Uno de los secuaces que estaba detrás de él enseguida tuvo ideas sucias y sugirió que, si realmente no podían conseguir el dinero, había otras formas en las que ella podía pagarlo. En ese momento, Chen Xiao no pudo soportarlo más y les gritó que la dejaran ir. Los tres matones fruncieron el ceño al instante. Uno de los secuaces se lanzó hacia él y dijo que iba a dejar lisiado a Chen Xiao por intentar hacerse el héroe. Chen Xiao frunció el ceño y se agachó, esquivando por poco el puñetazo directo del matón. En el mismo movimiento, giró y le rompió la muñeca al tipo. El secuaz gritaba una y otra vez de dolor, pero Chen Xiao no le dio tiempo de recuperarse. Un puñetazo contundente lo mandó volando varios metros. Inesperadamente, ese solo movimiento desbloqueó un sistema que ni siquiera había obtenido en su vida anterior. El líder de los matones quedó completamente impactado por la fuerza de Chen Xiao, así que agarró a Li Yuyu y la usó como escudo, advirtiéndole que no hiciera nada imprudente. Pero justo en ese momento, un hombre irrumpió de repente con un ladrillo y dejó inconsciente al matón de un solo golpe. Al parecer, no soportaba a los hombres que molestaban a las chicas. Cuando el otro secuaz reaccionó, agarró un bate y se lanzó para vengar a su jefe. Mientras tanto, Chen Xiao fue directo hacia el tipo calvo que quedaba. El hombre que había aparecido de la nada era claramente de verdad. En solo un par de movimientos, derribó al secuaz con el palo. Naturalmente, Chen Xiao tampoco iba a quedarse atrás, y desató una ráfaga de puñetazos directamente en la cara del calvo. Al darse cuenta de que estaban completamente superados, los secuaces que quedaban salieron corriendo mientras Chen Xiao acumulaba bastantes puntos de emoción negativa. Solo después de que el peligro pasó, Li Yuyu finalmente pudo respirar tranquila, aunque nunca esperó encontrarse con Chen Xiao aquí. Después de un rápido agradecimiento, Chen Xiao la ayudó a levantarse y encontró una camisa para cubrirle los hombros. Después de eso, Li Yuyu se fue porque tenía algo que hacer, mientras que el chico que había luchado a su lado, impresionado por lo que Chen Xiao había hecho, tomó la iniciativa de presentarse. «Me llamo Muzong, ¿y tú?» Chen Xiao lo miró y dijo, «¿Así que tú eres Muzong? Perfecto, yo soy quien arregló la cita contigo». Muzong se quedó congelado por un segundo, sorprendido por la coincidencia. Luego, casi de manera ceremonial, soltó una frase cursi al estilo callejero. «El águila vuela a medianoche». Chen Xiao no siguió el juego en absoluto. Le respondió de inmediato, «Sí, y suenas como un completo idiota». Solo después de recolectar suficientes puntos de emoción negativa, finalmente dio el verdadero código de contacto y explicó que solo estaba bromeando para romper el hielo. Muzong no se ofendió, y al poco tiempo llevó a Chen Xiao al verdadero punto de intercambio para este trato. La ventaja de este modelo era que era resistente y confiable, pero la desventaja era que la munición era limitada, así que cada disparo debía contar. Al ver que Chen Xiao tenía habilidades reales y además era una persona bastante interesante, Muzong le dio un precio de amigo y lo trató como si estuviera haciendo un nuevo amigo. Durante el intercambio, Muzong no dejaba de observar la manera en que Chen Xiao manejaba el arma.
Con solo una mirada, le bastó para darse cuenta de que Chen Xiao sabía exactamente lo que hacía, lo que le hizo sentirse mucho más tranquilo con el trato. Chen Xiao preguntó casualmente si al comprar esta cosa venía con algún extra, como un silenciador, una tarjeta de garantía o incluso una caja de munición gratis. Mutong se quedó congelado en el acto. Ya le había dejado claro que le estaba dando a Chen Xiao un precio de amigo, y algo así podría venderse por el doble en el mercado negro sin ningún problema. Aún así, Chen Xiao todavía tenía el descaro de pedir una garantía y cosas gratis. Los puntos de emoción negativa de Mutong se dispararon al instante. Viendo que el momento era perfecto, Chen Xiao dijo que solo estaba preguntando por curiosidad y luego transfirió el dinero a la cuenta designada al precio que Mutong había indicado. Ahora las armas y los suministros ya estaban resueltos. Solo quedaba vengarse de Lu Wanqing, la mujer que lo había traicionado en su vida anterior. Y justo en ese momento, ella ya había llegado al hotel que él había reservado. Chen Xiao dio un paso adelante y le rodeó suavemente la cintura con el brazo. Lu Wanqing primero se quejó con él en un tono mimado, diciendo que le dolían las piernas de esperar tanto tiempo. Luego cambió de tema y preguntó si había algún riesgo involucrado. Chen Xiao le dijo que esto era solo un trámite, y que además la consentía tanto que nunca dejaría que le pasara nada. Lu Wanqing lo pensó un momento y sintió que lo que él decía tenía sentido. Después de todo, Chen Xiao una vez casi fue a vender sangre solo para comprarle un bolso. A sus ojos, él seguía obsesionado con complacerla, así que no había manera de que se atreviera a tenderle una trampa. Con eso, ya no tuvo más dudas y firmó decididamente su nombre en el acuerdo. Ella pensó que solo estaba firmando como garante, sin darse cuenta de que en el momento en que su firma tocó la página, la enorme deuda había sido completamente transferida a sus hombros. El hermano Lu seguía sonriendo en la superficie y la elogiaba una y otra vez por ser tan directa. Pero en el fondo ya estaba calculando cómo exprimir hasta el último valor de ella una vez que no pudiera devolver el dinero. Quizás era porque Chen Xiao ya había visto a través de Lu Wanqing y sabía quién era realmente. Pero cuando ella firmó, él no sintió ni la más mínima lástima ni vacilación. Su avaricia estaba a punto de pagar el saldo restante de su casa segura. Después de que todo estuvo listo, Chen Xiao fue a inspeccionar su fortaleza, y el diseñador se dio una palmada en el pecho y le dijo que no se preocupara en lo más mínimo. Dijo que cada material de la casa había sido reforzado al más alto estándar posible, y los resultados reales sí cumplieron con las expectativas de Chen Xiao. Satisfecho, Chen Xiao pagó el saldo restante en el acto. La fase de calor extremo ya había comenzado a hacerse sentir, y las noticias estaban siendo reemplazadas gradualmente por una advertencia de calor extremo tras otra. El aumento de la temperatura era solo el comienzo de este desastre. Sin embargo, ese solo cambio ya era suficiente para sumir por completo la vida humana normal en el caos. Incluso estar en casa se sentía como una sauna sofocante donde la gente apenas podía respirar. En las calles, la especulación de precios estaba por todas partes. Los comerciantes aprovechaban el calor anunciando más alzas de temperatura, mintiendo sobre la escasez y posibles cortes de agua o luz para presionar a los transeúntes a acumular provisiones de inmediato. Algunos incluso afirmaban que estaban vendiendo el último lote disponible. A sus ojos, este desastre insoportable de calor que atormentaba a innumerables personas no era más que una oportunidad de oro para hacerse ricos. Sentían que si no sacaban el máximo provecho, serían ellos los que perderían. La transmisión sí atrajo a bastantes clientes, pero los precios eran suficientes para hacerlos retroceder. En cuanto Li Dafu vio que dos chicas bonitas habían entrado, inmediatamente puso su mejor cara amistosa. No solo les ofreció cortar un poco de melón para que lo probaran primero, sino que también les prometió un descuento del 20% si compraban dos, además de un paquete de pañuelos gratis, e incluso les dijo que podían volver por la noche para disfrutar del aire acondicionado de la tienda si hacía demasiado calor. Las dos chicas solo querían comprar uno, pero Li Dafu seguía presionándolas, insinuando que nadie sabía cuánto tiempo duraría este calor, o si todavía habría existencias mañana. Pero cuando otros clientes simplemente preguntaban si el agua podía ser un poco más barata, él les respondía de inmediato y sin ninguna cortesía, repitiendo que era un pequeño negocio y que absolutamente no se podía regatear. Chen Xiao observó todo el asunto y no pudo evitar chasquear la lengua ante Li Dafu. Le recordó la última vez que había venido a esta tienda, cuando un producto se cayó al suelo, y cuando Chen Xiao instintivamente se agachó para recogerlo, Li Dafu lo agarró del cuello y lo acusó públicamente de ser un ladrón. Chen Xiao intentó explicarse, pero Li Dafu se negó a escucharlo en absoluto.
Incluso llamó a los vecinos para que se acercaran y lo condenaran, dejando una herida en el joven corazón de Chen Xiao que era difícil de sanar. Pero en esta vida, Chen Xiao iba a hacerle entender lo que era el verdadero sufrimiento. La mirada de Chen Xiao se posó en una bolsa de papas ridículamente cara en el estante. Se acercó y deliberadamente alzó la voz exigiendo saber por qué el precio era tan escandaloso. En el momento en que Li Dafu escuchó esa voz familiar, se quedó visiblemente paralizado. Pero en cuanto se dio la vuelta y se dio cuenta de que era Chen Xiao, su rostro se oscureció al instante. Luego se abalanzó, le arrebató las papas de la mano a Chen Xiao y empezó a echarlo con un gesto de abierto desprecio. Incluso gruñó que si Chen Xiao no podía pagarlas, no debería andar tocando las cosas al azar, porque si algo se dañaba, no habría manera de que pudiera pagarlo. Pero Chen Xiao ya no era la persona tímida que había sido en su vida pasada. En cambio, sonrió con suficiencia y le recordó al jefe Li que, con tantos tesoros acumulados allí, más le valía tener cuidado de no quedarse sin nada de la noche a la mañana. Eso hizo que Li Dafu explotara de inmediato. Su rostro se puso rojo mientras le gritaba a Chen Xiao, acusándolo de maldecir la tienda, e incluso amenazó con golpearlo, diciendo que el calor debía haberle frito el cerebro. Sin embargo, Chen Xiao se mostró completamente relajado y le dijo que se calmara. Luego, con toda naturalidad, le preguntó si últimamente había estado sufriendo de insomnio, sueños vívidos, debilidad en las rodillas y la espalda, sudores nocturnos y fatiga constante. Li Dafu, que estaba listo para seguir maldiciendo, de repente se quedó paralizado. Cuanto más lo pensaba, más se daba cuenta de que en realidad tenía todos esos síntomas. Su enojo se desvaneció al instante y comenzó a murmurar para sí mismo, incluso preguntándose si habría algún problema con el feng shui de su almacén. Chen Xiao entonces fingió ayudarlo a relajar los brazos y las piernas, haciendo parecer que lo estaba examinando. Mientras hacía eso, también aprovechó para darle unos cuantos golpes bien fuertes. Una vez que se desahogó lo suficiente, Chen Xiao soltó fríamente su diagnóstico: deficiencia renal clásica. Solo entonces, Li Dafu finalmente se dio cuenta de que Chen Xiao lo había estado tomando el pelo todo el tiempo. Por desgracia para él, Chen Xiao ya se había divertido a su costa. Después de pagar los caramelos, se dio la vuelta y se alejó como si nada hubiera pasado, porque el verdadero espectáculo principal llegaría esa noche. Los puntos de emoción negativa podían expandir su habilidad espacial, y ahora Chen Xiao estaba a punto de usar los puntos de emoción negativa que había obtenido de Li Dafu para agrandar aún más ese espacio. Luego vaciaría hasta la última parte del inventario en el almacén de Li Dafu. A primera hora de la mañana siguiente, Li Dafu percibió desde lejos que algo no estaba bien en el almacén. Entró corriendo para revisar, solo para quedarse paralizado de incredulidad. Cada uno de los artículos que había almacenado en la tienda había desaparecido sin dejar rastro. Su rostro se volvió ceniciento, sus ojos se abrieron de par en par por la rabia, y se quedó allí, en el almacén vacío, lleno de absoluta incredulidad, furia y desesperación. Chen Xiao se sentó frente a los monitores de vigilancia, observando cómo el índice de emociones se disparaba cada vez más alto. Bebió un sorbo de cola con aire de suficiencia, posando la mirada sobre Li Dafu en el almacén con abierta diversión. Li Dafu se había derrumbado por completo. Corrió por el almacén llorando, hasta que finalmente cayó de rodillas, con los brazos extendidos, ahogándose en una rabia y desesperación impotentes. El alboroto atrajo rápidamente a los residentes cercanos. Al ver el almacén ahora vacío, todos quedaron impactados y muchos empezaron a preocuparse por dónde conseguirían ahora los suministros diarios. Bastantes personas también estaban sospechosas, susurrándose entre sí que esto podría ser solo una artimaña que Li Dafu había montado él mismo para volver a subir los precios. Pero alguien más dijo que había visto una sombra cerca del almacén la noche anterior. En cuanto escuchó eso, Li Dafu se estremeció, como si de repente algo hubiera hecho clic en su mente. Chen Xiao estaba muy satisfecho con esa oleada de emociones de Li Dafu, pero el verdadero espectáculo apenas estaba comenzando. Agarró la bolsa de papas fritas en la que se había fijado el día anterior y, a propósito, hizo ruidos fuertes y crujientes mientras las disfrutaba con calma. En cuanto Li Dafu vio las papas fritas, explotó como un barril de pólvora encendido e insistió de inmediato en que formaban parte de la mercancía robada de su almacén. Tal como en la vida anterior, agarró a Chen Xiao por el cuello de la camisa y por un breve instante, los viejos recuerdos hicieron que Chen Xiao vacilara. Pero salió de ese estado casi de inmediato. Ya no era el mismo hombre de antes. Chen Xiao miró fríamente a Li Dafu y le dijo que agitar la mano no servía de nada. Sin ninguna prueba, todo ese griterío solo lo haría quedar en ridículo.
Entonces, Chen Xiao cambió de tono y se burló de la miserable situación de Li Dafu, incluso preguntándole si quería que le donara la bolsa de papas a medio comer. Pero Li Dafu no mostró ninguna señal de retroceder. Como Chen Xiao lo había insultado ayer y ahora estaba comiendo el mismo tipo de papas, Li Dafu insistía tercamente en que Chen Xiao tenía que ser el ladrón, claramente con la esperanza de sacarle algo para cubrir sus pérdidas. Chen Xiao no se tragó ese teatro ni por un segundo y pidió directamente a los residentes que observaban que juzgaran el asunto por sí mismos. La escena se volvió caótica de inmediato. Algunas personas decían que muchas otras tiendas vendían las mismas papas, mientras que otros señalaban que Chen Xiao se había quejado del precio ayer y hoy toda la tienda había sido vaciada. Eso era simplemente una coincidencia demasiado grande. Chen Xiao miró fijamente a Li Dafu y le dijo que, si no le creía, podía ir a registrar su casa. Si encontraba algo de la tienda de Li Dafu allí, Chen Xiao le pagaría 10 veces más. Pero si no encontraba nada, entonces el generador de respaldo detrás de la tienda de Li Dafu le pertenecería a él. Sin decir una palabra más, Li Dafu arrastró a Chen Xiao directamente a su casa. Pero en cuanto llegaron, toda la confianza de Li Dafu desapareció. Se quedó atónito por lo que vio e inmediatamente se dio cuenta de que alguien del entorno de Chen Xiao nunca necesitaría robarle sus productos. Justo después de eso, intentó escabullirse avergonzado, pero no había manera de que Chen Xiao lo dejara ir tan fácilmente. Ese generador todavía se lo debía Li Dafu. Demasiado avergonzado para perder la cara frente a los vecinos, pero sin querer renunciar al generador, Li Dafu solo pudo bajar la cabeza y admitir que había juzgado mal a Chen Xiao. Suplicó que lo dejaran en paz, pero cuando antes acusó falsamente a Chen Xiao, no mostró ni una pizca de compasión. Los vecinos, que al principio sentían lástima por Li Dafu, cambiaron instantáneamente de actitud. Dijeron que para alguien tan deshonesto, ser robado era prácticamente karma. Humillado y furioso, Li Dafu de repente lanzó un puñetazo a Chen Xiao y gritó que Chen Xiao estaba rechazando la oportunidad de retirarse con dignidad. Pero Chen Xiao atrapó el puñetazo con facilidad y luego inmovilizó a Li Dafu en el suelo de un solo movimiento. Afligido por el dolor, Li Dafu no tuvo más remedio que rendirse. Chen Xiao no mostró piedad y le dijo que se diera prisa, porque una vez que la temperatura volviera a subir, nadie podría salir. No mucho después de que Li Dafu se marchara humillado, Lu Wanqing llamó apresuradamente. Dijo que durante los últimos 2 días había sentido que varias personas la seguían y parecían cobradores de deudas, y por teléfono su voz estaba llena de pánico mientras mencionaba la firma y el acoso. Luego de repente gritó el nombre de Chen Xiao y exigió saber por qué la banda Dahai la perseguía, preguntando una y otra vez si él la había engañado. En apariencia, Chen Xiao fingía estar herido y seguía dándole excusas sobre devoción y sinceridad, pero por dentro pensaba que la banda Dahai realmente no podía esperar para actuar. Caminando hacia el refrigerador, preguntó si la banda Dahai ya sabía dónde vivía ella y si le habían dicho algo, y solo entonces se enteró de que Lu Wanqing había notado que algo andaba mal y había tomado calles laterales para despistarlos. Chen Xiao le dijo que se relajara y comentó que probablemente la habían confundido con otra persona. Después de eso, colocó un menú de salmón en la mesa. Los ojos de Lu Wanqing se iluminaron al instante y le preguntó a Chen Xiao cómo es que todavía tenía comida así, completamente ajena al hecho de que él tenía mucho más de donde eso venía. Al oír eso, Lu Wanqing se quedó congelada por un momento. La ola de calor ya llevaba días y los suministros ahora iban mayormente a los ricos. ¿De dónde había sacado Chen Xiao todo esto? ¿De verdad se había hecho rico? Chen Xiao tomó tranquilamente un sorbo de cola helada y luego comió un trozo de salmón tan tierno que prácticamente se derretía en su boca. El hambre se reflejaba claramente en la expresión de Lu Wanqing. Al verla prácticamente retorcerse de envidia, Chen Xiao le preguntó casualmente si todavía tenía suficiente para comer en su lado. Ante eso, Lu Wanqing dejó de fingir por completo. Dijo que tenía mucho miedo de vivir sola y que seguía sintiendo que esas personas todavía estaban cerca. Se inclinó ligeramente hacia adelante, tirando suavemente de la esquina de su ropa. Sus ojos se suavizaron deliberadamente mientras ponía una expresión complaciente y preguntaba si podía mudarse con Chen Xiao unos días y, tal vez, aprovechar la oportunidad para fortalecer un poco su relación. Un atisbo de desdén cruzó el rostro de Chen Xiao, casi demasiado sutil para notarse. Al verlo deliberadamente complaciente que actuaba, lo único que sentía era que ella era barata y ridícula.
Pero al segundo siguiente, él puso una expresión de sorpresa y alegría y dijo que hacía demasiado calor para salir en ese momento, así que la recogería esa tarde cuando refrescara. Luego, de repente, cambió de tema y mencionó cómo ella siempre solía decir que la dirección de una chica no podía compartirse a la ligera y que por eso nunca le había dejado acercarse antes. Lu Wanqing inmediatamente actuó como si acabara de darse cuenta de algo. Luego inventó casualmente una excusa sobre que esta vez la situación era especial y le envió su dirección sin dudarlo. Al ver lo que suponía sería la reacción eufórica de Chen Xiao, curvó los labios en una leve y casi invisible mueca de desprecio y se burló de él por dentro. Efectivamente, Chen Xiao seguía siendo el mismo pobre iluso, que caía rendido en cuanto ella le mostraba un poco de calidez. Lo que ella no se dio cuenta fue que, tras recibir la dirección, los labios de Chen Xiao también se curvaron en una fría sonrisa. Desde ese momento, su pesadilla apenas acababa de comenzar. En cuanto terminó la llamada, Chen Xiao escuchó que llamaban a la puerta. Cuando la abrió, la tía Wang ni siquiera se molestó en saludarlo. Intentó meterse de inmediato en su habitación con aire acondicionado. «Tu casa está tan fresca. Mi aire acondicionado está roto y el niño se está muriendo de calor. Somos vecinos, así que deberíamos ayudarnos. Déjanos quedarnos aquí un rato, ¿sí?» Chen Xiao la empujó de vuelta afuera sin la menor cortesía. Le recordó cómo, años atrás, cuando su madre estaba abajo recogiendo botellas vacías, la tía Wang la señaló y se burló de ellas por ser pobres, e incluso llamó a seguridad para que las echaran. En cuanto escuchó eso, la tía Wang se puso hostil y soltó. «Eso fue hace siglos. ¿Cómo puedes seguir guardando rencor por eso? No tienes ni una pizca de amabilidad vecinal». A Chen Xiao no le interesaba perder más tiempo discutiendo con ella, así que cerró la puerta en el acto. Quizá él no tenía calidez, pero su casa sí tenía aire acondicionado. Furiosa, la tía Wang se quedó afuera maldiciendo a toda su familia de arriba a abajo. Adentro, Chen Xiao cambió tranquilamente a la nueva tarjeta telefónica que había preparado de antemano. Luego llamó a la banda Dahai. «Ya les envié la dirección de Lu Wanqing. Ella vive sola, no será difícil encontrarla». Mientras tanto, Lu Wanqing no tenía idea de que el peligro se acercaba. Lo único en lo que podía pensar era en mudarse al apartamento con aire acondicionado de Chen Xiao y vivir la vida despreocupada que creía merecer. Justo cuando estaba a punto de encender un cigarrillo y relajarse, un golpe rápido retumbó de repente en la puerta, rompiendo al instante su ritmo. Sus ojos se iluminaron de inmediato y una sonrisa de alegría se dibujó en su rostro. Pero en el instante en que abrió la puerta, sus pupilas se contrajeron de sorpresa y retrocedió tambaleándose, aterrorizada. «¿Por qué eres tú? ¿Cómo sabes dónde vivo?» Hermano Lu, sin mostrar ninguna expresión, la apartó a un lado y entró directamente en la habitación. «Señorita Lu, le debe dinero a la banda Dahai. Es hora de pagar». Lu Wanqing entró en pánico en el acto y gritó con voz temblorosa. «Chen Xiao pidió ese dinero prestado. Me engañó para que firmara. Deberían ir tras él». Hermano Lu simplemente arrojó el acuerdo firmado, en blanco y negro, y Lu Wanqing, que aún intentaba discutir, se quedó en silencio al instante. No dijo nada más y simplemente inclinó la barbilla hacia el hombre que estaba a su lado. Los matones se dispersaron de inmediato y comenzaron a buscar objetos de valor. Lu Wanqing se lanzó hacia adelante e intentó desesperadamente proteger sus cosas. Su voz temblaba mientras gritaba que iba a llamar a Chen Xiao y que él llegaría pronto. Hermano Lu la ignoró por completo y solo observó fríamente mientras sus hombres destrozaban el lugar. En poco tiempo, todo lo valioso de la habitación había sido saqueado y apilado sobre la mesa. Lu Wanqing se quedó paralizada en su lugar, con los ojos llenos de miedo y resignación. Pero incluso si se sumaran todos esos objetos, aún no alcanzarían para cubrir la deuda. El hermano Lu soltó una risa fría. «Mis hermanos no vinieron hasta aquí con este calor solo para irse con las manos vacías». Al oír eso, los matones se pusieron de pie con sonrisas crueles y empezaron a acercarse a ella paso a paso. Lu Wanqing seguía retrocediendo, con la voz tan temblorosa que apenas podía pronunciar palabra. No se acerquen más». Mientras el hermano Lu y los demás se acercaban, Lu Wanqing apresuradamente mencionó el nombre de Chen Xiao como último recurso, diciendo que Chen Xiao tenía un gran almacén de provisiones y mucho dinero. El hermano Lu lo pensó un momento y luego le dio la oportunidad de contactar a Chen Xiao. Pero no importaba cuántas veces llamara.
todo lo que recibía era el tono automático diciendo que la llamada no estaba siendo contestada. Lu Wanqing entró en pánico por completo. Su cuerpo no dejaba de temblar mientras murmuraba una y otra vez que Chen Xiao debía de estar ocupado y probablemente no había escuchado sonar el teléfono. Acababa de intentar llamar de nuevo cuando el hermano Lu la abofeteó tan fuerte que cayó al suelo. La maldijo por ser estúpida, diciendo que cuando Chen Xiao la engañó para que firmara ese papel, nunca tuvo la intención de pagar la deuda desde el principio. Lu Wanqing se quedó paralizada donde estaba. El pánico en sus ojos fue reemplazado al instante por el vacío e incluso dejó de temblar. El hermano Lu no perdió más palabras y la agarró del cabello. Lu Wanqing jadeó de dolor, retorciéndose y luchando desesperadamente mientras les gritaba que fueran tras Chen Xiao en su lugar, diciendo que Chen Xiao era quien tenía lo que ellos realmente querían. Pero al final, el hermano Lu aún la arrastró hacia la habitación trasera. Mientras tanto, Chen Xiao estaba sentado en el sofá de su casa, girando perezosamente una copa de vino tinto entre sus dedos. La superficie del vino reflejaba la sonrisa burlona en su rostro, mientras que en el fondo esperaba fríamente que Lu Wanqing disfrutara plenamente de la hospitalidad especial que el apocalipsis tenía para ofrecer. Incluso después de cobrar intereses, el hermano Lu seguía sin estar satisfecho. Agarró a Lu Wanqing por el cuello y la obligó a revelar qué objetos de valor había escondido Chen Xiao en su casa. Lu Wanqing luchaba por respirar, pero aún así se obligó a hablar, soltando poco a poco los detalles que había notado antes durante su videollamada. Había un cálculo evidente en su tono. Claramente quería atraer la atención del hermano Lu hacia Chen Xiao. Después de escuchar lo suficiente, el hermano Lu de repente la arrojó a un lado. Ella tropezó hacia atrás y cayó sobre la cama hecha un montón miserable. El hermano Lu mostró los dientes en una sonrisa cruel, entrecerrando los ojos mientras pensaba para sí mismo que esta vez había pescado un pez realmente grande. Luego, el hermano Lu inclinó la cabeza y les lanzó una mirada a los matones que tenía detrás. Una vez que el grupo se marchó, Lu Wanqing se quedó sola en la pequeña habitación oscura. Lentamente levantó una mano para cubrirse la boca. Sus hombros temblaban violentamente mientras los sollozos ahogados seguían escapándose, mientras el odio y la impotencia hervían en sus ojos. Así, todo el grupo irrumpió agresivamente en el vecindario de Chen Xiao. En cuanto la tía Wang escuchó la razón de su visita, se ofreció de inmediato para guiarlos. Los llevó directamente hacia la casa de Chen Xiao mientras no dejaba de hablar mal de él, acumulando todas las acusaciones desagradables que se le ocurrían. El hermano Lu elogió a la tía Wang por guiarlos también y le prometió que, una vez consiguieran lo que querían, no se iría con las manos vacías. Al oír eso, los pasos de la tía Wang se volvieron aún más ligeros y su rostro casi se deshizo en una sonrisa. Ya empezaba a imaginarse a Chen Xiao arrodillado ante ella, suplicándole perdón. Pero en el momento en que el hermano Lu llegó a la puerta de Chen Xiao, se quedó atónito. La defensa que tenía delante era completamente absurda. Sus secuaces, en cambio, eran temerarios e imprudentes. Se remangaron y se prepararon para patear la puerta de Chen Xiao. Pero antes de que pudieran acercarse, uno de ellos fue golpeado fuertemente por la red eléctrica oculta y cayó al suelo al instante, con todo el cuerpo convulsionando. Los demás corrieron de inmediato, maldiciendo. Intentaron levantarlo, pero en cuanto lo tocaron, recibieron una descarga eléctrica uno tras otro, quedando también entumecidos y convulsionando. De pie al fondo, el hermano Lu estaba completamente atónito, con el rostro lleno de incredulidad y frustración. Entonces, de la nada, apareció un altavoz y empezó a sonar a todo volumen una melodía absurdamente alegre, de buena suerte. Al mismo tiempo, la corriente eléctrica comenzó a pulsar más fuerte y más suave al ritmo de la música. Los secuaces electrocutados se agitaban sin control, pareciendo exactamente bailarines de fondo siguiendo el compás. El chisporroteo de la electricidad, mezclado con el leve olor a carne asada, asustó tanto al grupo del hermano Lu que retrocedieron una y otra vez. Sosteniendo un micrófono, Chen Xiao observaba todo con total tranquilidad. Bueno, parece que tienen bastante suerte. Dan un paso y justo caen en la trampa de la red de seguridad. En cuanto el hermano Lu reconoció la voz de Chen Xiao, intentó volver a hacerse el duro, gritando que una deuda debía pagarse y que, una vez que Chen Xiao saldara la cuenta, ambos quedarían en paz. La tía Wang también intervino desde un lado, pero la suciedad que salía de su boca era aún peor que la del hermano Lu. Al ver las caras feas frente a él, Chen Xiao soltó una risa fría. Dijo con indiferencia que solo su apartamento valía 4 millones en el mercado, mucho más que ese préstamo de 3,5 millones. Además, la deuda ya estaba a nombre de Lu Wanqing,
así que ya no tenía absolutamente nada que ver con él. El hermano Lu se quedó sin palabras ante esa respuesta. Chen Xiao aprovechó la ventaja y le dijo que un hombre sabio sabía cuándo retirarse. Como todavía estaba de buen humor, sería mejor para todos que se marcharan en paz. Si insistían en seguir presionando, él no seguiría siendo tan educado. Después de decir eso, volvió a subir la potencia de la red eléctrica y les dio a los secuaces del hermano Lu una ronda de terapia de choque de cortesía. Solo entonces el hermano Lu finalmente se dio cuenta de que Chen Xiao no estaba bromeando en absoluto. Tras lanzar algunas amenazas vacías, se apresuró a marcharse derrotado junto a sus hombres. El rostro de la tía Wang se puso instantáneamente pálido como la muerte, con los ojos llenos de un miedo incontrolable. La forma en que miraba la casa de Chen Xiao era como si estuviera contemplando un presagio inhumano de desastre. Al día siguiente, las temperaturas se dispararon exponencialmente y comenzaron a llegar informes de varias zonas sobre personas que morían a causa del calor extremo. Chen Xiao, sin embargo, no se vio afectado en absoluto. Se mantuvo resguardado en su fresca casa, disfrutando tranquilamente de las provisiones de comida que había preparado. Pero esa comodidad eventualmente despertó la envidia y el resentimiento de los vecinos, y el chat grupal de los residentes explotó en el acto. Mensajes interminables inundaron la pantalla uno tras otro, cada línea rebosante de reproches, amargura y celos hacia Chen Xiao. Él simplemente pasó los mensajes sin cambiar de expresión, cosechando sin piedad sus puntos de emociones negativas. Aún así, Chen Xiao no era tan desalmado. Le tomó una foto al refrigerador repleto de provisiones y la publicó directamente en el chat grupal de los residentes. Luego dijo claramente que no estaba dirigiendo una organización benéfica, que si querían algo, podían intercambiarle algo de igual valor. Pero en vez de sentir siquiera un poco de gratitud, el grupo reaccionó como si hubiera encendido una mecha. El chat explotó de nuevo al instante, y los insultos que le lanzaron fueron aún más feos que antes. Era tan absurdo que Chen Xiao realmente se echó a reír. Simplemente dejó el teléfono y dejó de prestarles atención. Si querían autodestruirse, ese era su problema. Justo en ese momento, sonó una notificación del sistema. Los puntos de emociones negativas que había acumulado finalmente superaron la marca de los 3000. Después de averiguar dónde estaba Chen Xiao, el hermano Lu inmediatamente reunió a sus hombres y se dirigió directamente al vecindario sin detenerse ni un momento. Pero para su sorpresa, la primera en bajar del coche fue Lu Wanqing, la misma mujer a la que el hermano Lu había perseguido hasta su casa por la deuda. Parecía que ella lo había dejado todo atrás solo para vengarse de Chen Xiao. El hermano Lu bajó justo después de ella y sus ojos agudos recorrieron las filas de edificios de apartamentos frente a él. Luego le lanzó una mirada a Xiao Shang, que estaba a su lado, quien confirmó la ubicación de la casa de Chen Xiao. Después de eso, el hermano Lu le preguntó a Lu Wanqing, con una curiosidad divertida, si le dolía en lo más mínimo ahora que estaban a punto de allanar la casa del hombre que solía ser su novio. Lu Wanqing le habló dulcemente al hermano Lu y le dijo que en ese momento él era el único hombre en su corazón. En cuanto escuchó eso, el hermano Lu sonrió de oreja a oreja. Justo entonces, varias figuras asomaron de repente desde el pasillo del apartamento. Todos eran residentes que siempre habían guardado rencor contra Chen Xiao. Con sonrisas aduladoras, se apresuraron uno tras otro y se ofrecieron ansiosamente a guiar al hermano Lu hasta su casa. El hermano Lu sonrió ampliamente y prometió que, una vez que todo terminara, ninguno de ellos se iría con las manos vacías. Pero en cuanto el grupo empezó a dirigirse hacia la casa de Chen Xiao, el hermano Lu mostró su verdadera naturaleza codiciosa y saqueó los suministros de los residentes a lo largo del camino. Li Dafu iba rezagado, con el cuello encogido, actuando de manera tímida todo el tiempo y sin atreverse a decir una palabra, obligado a ver cómo el grupo saqueaba los suministros a su paso. La tía Wang tampoco pudo contenerse y empezó a gritarle al hermano Lu a todo pulmón. Solo entonces las personas que se habían ofrecido a guiar el camino se dieron cuenta de lo mal que habían actuado, pero para ese momento ya no había vuelta atrás. Al final, el hermano Lu llevó a sus hombres hasta la puerta de Chen Xiao, donde una fila entera de matones vestidos de negro estaba formada, emanando un aura opresiva. Sin embargo, Chen Xiao no cambió de expresión en absoluto. Simplemente acercó un sofá hasta la entrada. Luego se sentó en él y, con calma, empezó a cenar, levantando la vista un momento después para mirarlos divertido y preguntarles si necesitaban algo de él. El rostro del hermano Lu se ensombreció al instante. Conteniendo su furia, gritó con fiereza que si Chen Xiao entregaba obedientemente los suministros, al menos le dejaría el cadáver entero. Chen Xiao se limpió la boca con calma y respondió en tono frío:
¿Acaso tus padres no te enseñaron a no interrumpir a alguien mientras cena? Es increíblemente grosero. El hermano Lu finalmente perdió el control de su temperamento. Con un salvaje movimiento de brazo, hizo una señal a los matones que tenía detrás para que se lanzaran y dejaran lisiado a Chen Xiao. Pero por muchos que fueran, seguían siendo simples personas comunes, sin habilidades. De hecho, Chen Xiao ni siquiera necesitaba usar sus poderes. Sus estadísticas físicas por sí solas eran suficientes para someter a todo el grupo. Pero incluso el mejor luchador debe respetar una hoja. Justo cuando Chen Xiao estaba a punto de usar el corte espacial, una granada de gas lacrimógeno aterrizó de repente a los pies del hermano Lu y sus hombres. El gas se dispersó casi al instante. El hermano Lu no se atrevió a seguir peleando y huyó apresuradamente con sus hombres en completo desorden. Casi al mismo tiempo, Chen Xiao se echó hacia atrás y evitó por completo el gas que se expandía. Justo después de eso, una figura apareció en la esquina de la calle y una voz la siguió. Parece que has causado bastantes problemas. Aún así, tengo que admitir que tus habilidades son bastante impresionantes. Chen Xiao estaba desconcertado. ¿Qué hacía Muzong aquí? Pero Muzong solo jugueteó con el aparato que tenía en la mano y soltó algunos comentarios vagos y a medio terminar. A Chen Xiao no le interesaba seguir escuchando esas tonterías, así que se dio la vuelta, volvió a entrar y sacó una caja entera de botellas de agua helada. Le lanzó una botella a Muzong de manera casual y luego con una expresión seria le preguntó por qué estaba allí, ya que claramente ese no era el territorio de Muzong. Solo entonces Muzong explicó que la gente de Hermano Lu había estado metiéndose en su negocio últimamente. Había estado vigilando a Hermano Lu durante días y cuando lo vio dirigirse hacia allí hoy, lo siguió, solo para descubrir que el verdadero objetivo era Chen Xiao. Al decir eso, Muzong mostró una pizca de diversión en su rostro. El suministro ha estado escaso desde hace mucho tiempo y aún así sigue sentado sobre tanta mercancía. Sin algún tipo de canal especial, no hay manera de que hayas conseguido eso. Chen Xiao se puso en guardia de inmediato. Miró fijamente a Muzong y preguntó con voz fría, ¿qué es exactamente lo que intentas decir? Muzong se inclinó un poco más cerca, forzando una sonrisa, como si intentara aliviar la tensión. Explicó que no tenía malas intenciones. Simplemente, el hermano Lu había acumulado recientemente una gran cantidad de agua purificada y quería trabajar con Chen Xiao para conseguirla. Una vez terminado el trabajo, el agua se almacenaría con Chen Xiao, mientras que Muzong se encargaría de averiguar cómo venderla. A medida que la temperatura seguía subiendo, el agua estaba destinada a convertirse en una verdadera moneda fuerte. Chen Xiao lo meditó y finalmente aceptó trabajar con Muzong. Pero en cuanto abrió la boca, fijó la división de las ganancias, 90-10, con Chen Xiao llevándose 9 partes y Muzong 1. La mandíbula de Muzong casi tocó el suelo y soltó. ¿Por qué no me robas de una vez? Chen Xiao no le dejó ni el más mínimo margen para negociar. Con el sistema en sus manos, no tenía ninguna razón para preocuparse por la escasez de suministros. Esa confianza inquebrantable terminó asustando bastante a Muzong. Muzong de inmediato se aferró a la pierna de Chen Xiao y le rogó que aflojara un poco la división, diciendo que al menos necesitaba suficiente ganancia para sobrevivir. Chen Xiao lo pensó un rato y finalmente cedió, cambiando la división a 80-20. Pero añadió una condición extra. De ahora en adelante, cada vez que llegaran nuevos productos al lado de Muzong, Chen Xiao tendría la primera elección, y solo después de eso, Muzong podría vender el resto. Muzong puso una expresión de agravio y aceptó, pero por dentro, soltó un suspiro de alivio en silencio. Esa reacción tan hermética hizo que Chen Xiao se tomara mucho más en serio la capacidad de negociación de Muzong. Al final, realmente era alguien que había pasado años en el mundo de los negocios. Su sentido del momento y de los límites era perfecto. Una vez que se estableció la sociedad, Chen Xiao se puso de inmediato a trabajar en el plan. El primer paso era averiguar la disposición de la base de Hermano Lu y cómo estaban posicionados sus hombres. Rápidamente se enteró por Muzong de que dentro del bastión, cualquiera que tuviera escasez de agua tenía que pagar o intercambiar algo valioso por ella. También habían llevado allí a bastantes chicas para que ofrecieran servicios especiales a los altos mandos. Lu Wanqing estaba entre ellas, y en ese momento los hombres la miraban abiertamente con miradas depredadoras. Chen Xiao ignoró por completo su existencia y fijó la vista directamente en la zona de almacenamiento de agua en la parte trasera. Le dijo a Muzong que, en cuanto recibiera la señal, debía provocar caos en el perímetro exterior. Justo después de eso, Chen Xiao saltó y descendió directamente desde la azotea. Poco después, ya se había disfrazado de un trabajador común dentro de la base.
Pero después de solo unos pasos, un guardia de patrulla se le puso enfrente y le exigió bruscamente saber quién era. Sin cambiar de expresión, Chen Xiao sacó tranquilamente la identificación que había preparado de antemano y dijo que lo había enviado el jefe Lu para revisar el inventario en la zona de almacenamiento de agua. Pero el otro hombre se burló mientras se acercaba, dejando claro que no le creía. Chen Xiao se dio cuenta de inmediato de que el disfraz había fallado, así que dejó de perder el tiempo y usó el corte espacial para matarlo en el acto. El grito alertó instantáneamente a las patrullas cercanas. Uno de ellos levantó su arma y abrió fuego contra Chen Xiao sin dudarlo. Los ojos de Chen Xiao se afilaron y con un solo movimiento de su mano desató un feroz tajo espacial. La hoja invisible cortó el aire y partió el cuerpo del hombre limpiamente en dos. Pero la ráfaga de disparos ya había alertado a toda la unidad de patrulla. Al ver que la situación se complicaba, Chen Xiao se deslizó rápidamente hacia una esquina oscura, solo para que un par de manos se extendieran repentinamente hacia él. Justo cuando se tensó, Li Yuyu se llevó un dedo a los labios y le indicó que guardara silencio. Luego lo condujo apresuradamente a un lugar seguro. Chen Xiao había estado completamente concentrado en la operación que había planeado y nunca esperó que Li Yuyu apareciera de repente allí. Después de presionarla para obtener respuestas, finalmente se enteró de que ella también había sido capturada por los hombres de Hermano Lu. Ella había estado haciendo trabajos de limpieza en el lugar todo ese tiempo, y gracias a eso ya conocía el plano y podía guiar a Chen Xiao hasta donde se almacenaba el agua. Mientras decía eso, los dos miraron al mismo tiempo el balde que tenían al lado. Lo usaron con éxito para desviar la atención de la patrulla. Mientras los guardias se acercaban para investigar, Li Yuyu agarró de inmediato a Chen Xiao y lo llevó por un sendero estrecho sin cámaras de vigilancia. Una vez que llegaron al área objetivo, Chen Xiao le indicó a Li Yuyu que buscara un lugar donde esconderse primero. Luego se concentró, reuniendo toda su energía espacial en la palma de su mano. En el siguiente instante, lanzó la palma hacia adelante, y la puerta de hierro frente a él se hizo añicos por el impacto, haciendo que los escombros volaran por todas partes. El guardia que estaba dentro quedó completamente atónito. Gritó exigiendo saber quién era Chen Xiao. Pero antes de que pudiera siquiera terminar la pregunta, Chen Xiao atacó sin dudarlo y lo mató en el acto. Después de un tiempo indeterminado, Li Yuyu, aún escondida en las sombras, empezó a preocuparse por Chen Xiao. Finalmente reunió el valor para asomarse, solo para estremecerse al ver el humo llenando el almacén y el resplandor caótico del fuego. Todo lo que pudo hacer fue recoger un ladrillo del suelo para sentirse un poco más segura. Justo en ese momento, una figura emergió lentamente del humo. Yuyu no tuvo tiempo de pensar, cerró los ojos con fuerza y lanzó el ladrillo con todas sus fuerzas. Pero cuando volvió a mirar, se dio cuenta de que la persona que estaba de pie entre el humo era Chen Xiao. Él simplemente dijo con calma, «Está hecho, vámonos». Luego se dio la vuelta y se alejó del área de almacenamiento de agua sin mirar atrás. Después de eso, envió la señal a Mood Song, que estaba esperando en la azotea. En cuanto la recibió, Mood Song soltó una risa baja y murmuró, «Este tipo sí que hace las cosas bien». Luego, empujó hacia adelante el carrito de cócteles Molotov que había preparado de antemano y volcó toda la carga directamente en el bastión de un solo movimiento. El fuego que se propagaba atrajo de inmediato la atención del personal de combate de la base, y con Li Yuyu liderando el camino, Chen Xiao debería haber podido salir rápidamente. Pero de la nada, Lu Wanqing salió corriendo de las sombras y lo abrazó. Con una voz dulce y suplicante, le rogó a Chen Xiao que la llevara con él por los viejos tiempos. Incluso dijo que, mientras él la sacara de allí, dejaría de insistir en el asunto de que él usó su nombre para el préstamo. Chen Xiao bajó la mirada hacia su rostro enrojecido por las lágrimas y pensó para sí mismo que, incluso ahora, ella todavía no había entendido la situación en absoluto. Lu Wanqing seguía desahogando su sufrimiento sin parar, cada palabra impregnada de agravio. Incluso se apoyó en su actuación llorosa, recurriendo a esa misma rutina seductora en la que siempre había confiado. Pero Chen Xiao actuó como si no hubiera visto nada de eso. Las imágenes de Lu Wanqing traicionándolo en su vida pasada seguían apareciendo en su mente una tras otra, aplastando hasta el último vestigio de emoción sobrante. Levantó la mano y la abofeteó, tirándola al suelo, diciéndole fríamente que su actuación seguía siendo tan patética como siempre. Chen Xiao ni siquiera se molestó en mirarla de nuevo. Simplemente se dio la vuelta y le dijo a Li Yuyu, que estaba a su lado, que era hora de irse. Li Yuyu miró a Lu Wanqing, que estaba desplomada en el suelo, claramente dudando un poco, pero como no conocía toda la historia,
Al final, no intervino. Lu Wanqing finalmente dejó de fingir y de actuar de manera coqueta, y miró sus espaldas con odio ardiendo en sus ojos, jurando en silencio que haría que Chen Xiao pagara. Un tiempo después, el hermano Lu corrió hacia el área de almacenamiento de agua, con la mente fija en una sola cosa: si su agua seguía allí. Pero en el momento en que levantó la vista, vio las palabras que Chen Xiao había dejado en la pared. La rabia le invadió el pecho de inmediato, y gritó a todo pulmón exigiendo saber quién lo había hecho. Justo entonces, Lu Wanqing llegó tambaleándose y le dijo al hermano Lu que todo había sido obra de Chen Xiao. Luego, ella se apoyó en él de manera deliberadamente seductora y comenzó a susurrarle al oído calumnias inventadas sobre Chen Xiao. El hermano Lu estalló en furia. Entonces se dio cuenta de que Chen Xiao solo podía salir por la puerta sur, así que de inmediato ordenó a sus hombres que corrieran allí para bloquearle el paso. Pero Chen Xiao ya le había preparado un regalo especial en la puerta sur. Al ver al hermano Lu acercarse desde lejos con toda una multitud detrás, Chen Xiao curvó los labios y dijo burlonamente: «Llegaste bastante rápido». El hermano Liu no tenía ningún interés en hablar, pero agitó la mano y sus secuaces inmediatamente rugieron mientras se lanzaban contra Chen Xiao. Al ver eso, Chen Xiao no dudó ni un segundo. Arrojó la antorcha al montón de bidones de aceite que había preparado de antemano. Llamas enormes estallaron hacia arriba y al instante formaron un muro de fuego, cortando completamente su camino. Los ojos del hermano Liu se inyectaron de sangre por la rabia. Fuera del muro de llamas, saltaba y maldecía, mientras gritaba el nombre de Chen Xiao. Chen Xiao se quedó al otro lado de la luz del fuego con una sonrisa satisfecha en el rostro, absorbiendo tranquilamente otra oleada de puntos de emoción de él. Cuando todo terminó, Chen Xiao, Li Yuyu y Mu Song regresaron directamente a su casa y prepararon juntos una comida de celebración. Mu Song ni siquiera había terminado de tragar el jugo en su boca antes de soltar: «Hombre, eres despiadado». Luego sonrió y se burló. El hermano Liu probablemente está tan furioso ahora mismo que quiere arrancar el techo de su propia casa. Li Yuyu también estaba profundamente agradecida con Chen Xiao. Dijo que si no hubiera sido por él, no tenía idea de cuánto tiempo más habría estado atrapada en ese infierno. Chen Xiao solo sonrió y le dijo que no lo mencionara. Eran viejos compañeros, pero Li Yuyu negó con calidez. No era solo cortesía. Chen Xiao le demostró que aún hay gente en este mundo en la que vale la pena confiar. Mu Song captó rápidamente el ambiente ligeramente romántico e inmediatamente bromeó, diciendo que la jugada de Chen Xiao de héroe salvando a la dama había sido demasiado fluida. Pero luego cambió de tema y preguntó cómo había hecho Chen Xiao para vaciar él solo toda el área de almacenamiento de agua. Era prácticamente como ver un truco de magia. Chen Xiao miró la montaña de cubos de agua y se quedó en silencio un momento. Luego le dijo a Mu Song que, en vez de preguntar eso, probablemente debería empezar a pensar en cómo vender de forma segura tanta agua. La sonrisa en el rostro de Mu Song se congeló al instante y se quedó sin palabras durante un buen rato. Al ver eso, Chen Xiao cambió de tema con naturalidad y mencionó que, después de graduarse de la secundaria, apenas había escuchado noticias sobre Li Yuyu. Una sombra de amargura cruzó de inmediato el rostro de Li Yuyu y dijo en voz baja que, después de graduarse, había pasado algo en su casa. Durante ese tiempo, ambos padres habían desaparecido. Antes de que Chen Xiao y Mu Song pudieran siquiera recuperarse del impacto, llamas surgieron repentinamente fuera de la ventana. Los tres salieron corriendo para mirar y descubrieron que todo el vecindario ya se había convertido en un mar de fuego. Chen Xiao arrastró rápidamente a los otros dos hacia la sala de vigilancia, donde descubrieron que todo era obra de hermano Liu. Mu Song golpeó la mesa con fuerza, furioso, y gritó: «¿Ese desgraciado quiere quemar vivos a todos?». Pero Chen Xiao comprendió de inmediato el plan de hermano Liu. Claramente estaba intentando usar la moralidad y las vidas de personas inocentes como cadenas para atrapar a Chen Xiao en una posición de la que no pudiera escapar. Pero para su mala suerte, Chen Xiao ya no era el ingenuo de buen corazón que había sido en su vida anterior. En un apocalipsis de altas temperaturas, no había manera de que hubiera sido tan tonto como para no equipar su refugio con protección contra incendios de primera calidad. Chen Xiao activó de inmediato el sistema de supresión de incendios, y un gel en forma de niebla brotó de varias boquillas instaladas en las paredes exteriores de la casa. Rápidamente formó una barrera invisible alrededor del exterior, sellando el muro de llamas firmemente afuera.
Muzong se quedó paralizado en el lugar, con la mirada fija en esa barrera. Claramente la había reconocido como un nanomaterial de grado militar, suministros que, bajo estricto control, no solo eran difíciles de conseguir, la gente común usualmente ni siquiera tenía la oportunidad de verlos. Al oír eso, Li Yuyu instintivamente se tapó la boca también, y la forma en que miraba a Chen Xiao estaba llena de asombro y genuina admiración. Pero Lu Haifeng solo lo veía como el último esfuerzo desesperado de Chen Xiao, y seguía gritando a sus hombres que no se detuvieran. Cóctel Molotov tras cóctel Molotov seguían volando como si fueran gratis. Lo que Lu Haifeng no sabía era que las reservas de gel de defensa contra incendios de Chen Xiao eran prácticamente inagotables. Incluso después de que usaron hasta la última botella, la niebla blanca que bloqueaba las llamas no mostraba señales de desvanecerse. Al ver al grupo de Lu Haifeng correr en pánico, Chen Xiao se burló de ellos y les preguntó si querían entrar a tomar un vaso de agua helada para refrescarse. El rostro de Lu Haifeng se puso lívido en el acto, pero entonces una idea codiciosa empezó a crecer desenfrenadamente en su mente. Quería quedarse con este refugio casi perfecto para sí mismo, y los vecinos que tenía como rehenes eran la palanca perfecta para obligar a Chen Xiao a ceder. Sosteniendo una antorcha encendida como si pudiera prenderle fuego a todos en cualquier momento, Lu Haifeng amenazó a Chen Xiao para que saliera de una vez por todas. La tía Wang no dejaba de maldecir a Chen Xiao, culpándolo por provocar a Lu Haifeng y arrastrar a personas inocentes como ellos a ese lío. Muzong, enfurecido, dijo que deberían huir y enfrentar a Lu Haifeng. Chen Xiao no sentía nada. Su mirada era fría, pues sabía que la compasión era suicida. Cuando Chen Xiao seguía sin reaccionar, Lu Haifeng fue por el viejo Wang, y al verlo, Chen Xiao se paralizó un instante. En su vida anterior, cuando había estado en su momento más desesperado, fue el viejo Wang quien le dijo que mientras estuviera vivo, aún había esperanza. Esas palabras lo golpearon como un rayo de luz y despejaron al instante la niebla de su mente. Chen Xiao inmediatamente le dijo a Muzong que se quedara adentro y protegiera a Li Yuyu. En cuanto a él, salió por la puerta. Era hora de saldar de una vez por todas esta cuenta pendiente con Lu Haifeng. En el momento en que Chen Xiao se mostró, Lu Haifeng tenía la expresión arrogante de un hombre que creía que la victoria ya era suya. En su mente, si Chen Xiao no pagaba la deuda y no dejaba su vida atrás, entonces los rehenes nunca serían liberados. Chen Xiao solo soltó una risa suave, pero no tenía ningún interés en hacerse el mártir. Sabía que Lu Haifeng había hecho su fortuna a través de casas de apuestas, así que decidió resolver las cosas con el tipo de juego en el que Lu Haifeng más confiaba. Si Lu Haifeng ganaba, todo lo que Chen Xiao poseía le pertenecería a él. Pero si Chen Xiao ganaba, Lu Haifeng tendría que liberar a todos los rehenes y sacar a sus hombres del área para siempre. Lu Haifeng aceptó de inmediato y lanzó casualmente un cubilete de dados frente a Chen Xiao. Las reglas eran simples y brutales. Comparar los dados, una sola ronda, el ganador se lo lleva todo. Chen Xiao detectó la manipulación de inmediato, pero no la expuso. El resultado de esta apuesta nunca había sido algo que unos dados trucados pudieran decidir realmente. Quería que Lu Haifeng lo presenciara con sus propios ojos. El truco del que estaba tan orgulloso no era más que una baratija insignificante frente al poder absoluto. En el instante en que ambos cubiletes de dados tocaron el suelo, Lu Haifeng presionó silenciosamente un botón oculto en el costado de su cubilete. Los dados dispersos, atraídos por una fuerza magnética invisible, comenzaron a moverse y girar hasta que cada uno quedó perfectamente acomodado con el 6 hacia arriba. Lu Haifeng alzó la mirada hacia Chen Xiao con una expresión de autosuficiencia, como si la victoria ya estuviera asegurada. Lo que no notó fue la sonrisa cómplice que ya se dibujaba en la comisura de los labios de Chen Xiao. Chen Xiao ya había usado su habilidad para partir los dados dentro del cubilete limpiamente por la mitad. Las mitades numeradas quedaron mirando hacia arriba. Los dados partidos yacían silenciosamente dentro del cubilete, y su suma superaba claramente el resultado ganador que Lu Haifeng había manipulado para sí mismo. Al ver eso, Lu Haifeng se enfureció por completo, y la autosuficiencia en su rostro fue reemplazada al instante por pura malicia. Humillado y furioso, sacó una daga reluciente y se lanzó directamente hacia Chen Xiao con una mirada asesina. Chen Xiao se hizo a un lado y esquivó el ataque, pensando que era la oportunidad perfecta para probar su nueva habilidad. En cuanto se le ocurrió la idea, levantó la mano y lanzó una granada de gas lacrimógeno. El humo blanco se esparció por el aire al instante. Al ver eso, Lu Haifeng inmediatamente lideró a sus hombres, cargando hacia la neblina intentando localizar la posición de Chen Xiao.
En el momento en que Lu Haifeng se encontró cara a cara con Chen Xiao, tomó un rifle y comenzó a disparar salvajemente en dirección a Chen Xiao. Pero los disparos solo delataron su posición. Chen Xiao desató varias tajadas espaciales seguidas, derribando a un secuaz tras otro. Cuando el humo finalmente empezó a disiparse, Chen Xiao salió del área llena de gas sin un solo rasguño. Lu Haifeng aún se negaba a rendirse. Se convenció a sí mismo de que Chen Xiao solo había sobrevivido a los disparos por suerte. Luego sacó un lanzacohetes y lo apuntó directamente hacia él. Con un estruendo atronador, el cohete atravesó la neblina ardiente a toda velocidad. Chen Xiao activó de inmediato una barrera espacial y una pared invisible de energía detuvo el cohete en pleno aire. El cohete se partió al instante al impactar contra la barrera. La expresión feroz en el rostro de Lu Haifeng desapareció por completo, reemplazada por un miedo que le caló hasta los huesos. Sus pupilas se contrajeron mientras miraba fijamente, sin expresión, en dirección a Chen Xiao. Por más que lo intentaba, no podía entender cómo un cuerpo humano podía bloquear un cohete. Lu Haifeng perdió por completo la voluntad de resistir. Ahora su mente solo giraba en torno a un pensamiento: ¿cómo sobrevivir a este desastre? También sabía perfectamente que, después de haber provocado a Chen Xiao una y otra vez, no había forma de que esto terminara en paz. El cerebro de Lu Haifeng trabajaba a toda velocidad y de repente cambió por completo su tono. Hermano Chen Xiao, todo ha sido un malentendido, un completo malentendido. Podríamos decir que nos conocimos peleando. ¿Qué te parece si hacemos un trato? Justo cuando Chen Xiao avanzaba hacia él con intención de matar, Lu Haifeng puso cara de súplica y empezó a hablar de negocios en su lugar. Dijo que en el apocalipsis, incluso una pequeña herida infectada podía matar a alguien, y que él casualmente tenía un enorme almacén de medicinas. Si Chen Xiao le perdonaba la vida, estaba dispuesto a entregarle la mitad. Chen Xiao bajó deliberadamente la voz y le dijo sin rodeos que las provisiones que él había acumulado superaban con creces cualquier cosa que Lu Haifeng pudiera imaginar. En realidad, estaba provocando a Lu Haifeng para que revelara más información sobre las medicinas. Lu Haifeng cayó en la trampa exactamente como se esperaba. Desesperado por cerrar el trato, soltó la ubicación del escondite de medicinas, añadiendo únicamente que la contraseña del almacén solo la conocía él. Una sonrisa satisfecha apareció lentamente en la comisura de los labios de Chen Xiao. Eso era todo lo que necesitaba. Le dio una palmada en el hombro a Lu Haifeng y dijo con calma: «Dejémoslo aquí por esta noche. En cuanto a los detalles de nuestra colaboración, podemos hablar otro día». Una vez que Lu Haifeng puso algo de distancia entre él y Chen Xiao, huyó de inmediato con sus hombres, completamente presa del pánico. Pero Chen Xiao solo se burló para sí mismo. ¿De verdad creía Lu Haifeng que solo una contraseña podría mantenerlo fuera? Incluso sin ella, Chen Xiao aún podría abrir la puerta. Después de eso, se acercó al viejo Wang y le dijo que ahora todo estaba bien. Habiendo escapado de la muerte, el viejo Wang estaba tan agradecido que dijo que incluso trabajaría como un buey o un caballo para Chen Xiao si era necesario. Chen Xiao le dijo que no pensara así, que simplemente regresara, cerrara su puerta con llave y descansara un poco. Mientras tanto, el verdadero rostro de Lu Haifeng finalmente salió a la luz. En el fondo, menospreciaba por completo a Chen Xiao, pensando que no era más que un chico impulsivo que realmente creía que él compartiría la medicina. En la mente de Lu Haifeng, esto no era más que una táctica para ganar tiempo. Primero, tranquilizaría al chico. Luego, una vez que lo engañara para quitarle sus provisiones, podría matarlo cuando quisiera. Si Chen Xiao pensaba que podía superarlo, todavía le faltaba mucha experiencia. Los secuaces captaron de inmediato los pensamientos de su jefe y, uno tras otro, empezaron a halagarlo, diciendo que era brillante y que si Chen Xiao se atrevía a enfrentarse a él, probablemente no sobreviviría ni 3 días. Aún así, la capacidad de Chen Xiao para detener un cohete había dejado a Lu Haifeng profundamente perturbado. Volviéndose hacia Cabeza de Piña, que estaba a su lado, le ordenó que investigara los antecedentes de Chen Xiao durante los próximos días. Pero antes de que pudiera siquiera terminar de hablar, Chen Xiao ya había lanzado un tajo espacial y le cortó la garganta de un solo golpe. Los secuaces se dieron cuenta al instante de que había sido obra de Chen Xiao y quedaron aterrados. Ninguno de ellos se atrevió siquiera a recoger el cuerpo de Lu Haifeng antes de darse la vuelta y huir en todas direcciones. Al mirar el miserable cadáver de Lu Haifeng, Chen Xiao se detuvo un momento. Luego dijo con calma: «Jefe Lu, adiós». Al día siguiente, las noticias emitieron varios boletines de emergencia seguidos, informando que la crisis global de calor se había descontrolado por completo, que ya se habían superado varios puntos críticos climáticos y que los ecosistemas estaban
Las autoridades aconsejaron formalmente a los residentes que tomaran su propia decisión según sus circunstancias. Podían migrar al norte hacia refugios temporales establecidos por el gobierno o quedarse donde estaban y esperar a ser rescatados. Pero Chen Xiao sabía perfectamente que ese supuesto refugio seguro en el norte pronto se convertiría en un nuevo infierno, y que quedarse esperando el rescate no era más que una fantasía. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. No pasaría mucho tiempo antes de que bestias mutadas resistentes al calor comenzaran a devorar hasta el último vestigio de la civilización, y los humanos despertados pronto empezarían a formar facciones y a matarse entre sí en la lucha por los recursos. Así que lo que Chen Xiao quería no era simplemente defender este refugio seguro, sino convertirlo en la fortaleza final que le permitiría sobrevivir al apocalipsis. Pero sus días de paz y comodidad no duraron mucho. No pasó mucho tiempo antes de que el resentimiento de los vecinos comenzara a desbordarse. Algunos de ellos gritaban a todo pulmón: «¡Mírenos! Nos estamos muriendo de hambre aquí afuera y nuestros hogares se han reducido a cenizas». ¿Y qué pasa con Chen Xiao? Él acapara una fortaleza tan grande y sólida para sí solo, con comida, agua y aire acondicionado adentro. ¿Por qué él tiene derecho a eso? Algunas personas estaban tan enfurecidas que empezaron a golpear su puerta gritando: «Chen Xiao, sal de ahí. Si hubieras ayudado cuando debías, no habríamos terminado así. Le debes una explicación a todos». Al final, incluso acordaron abiertamente que el refugio seguro de Chen Xiao debía compartirse y que todos debían turnarse para vivir dentro, por el bien de la supervivencia colectiva. Chen Xiao ignoró todos los gritos afuera y con calma se preparó un filete dentro de la fortaleza. Una vez que estuvo cocido a la perfección, con un acabado ahumado y jugoso, lo sirvió cuidadosamente, le añadió unos toques finales, tomó una foto impecable y la publicó en el chat grupal del vecindario. En cuanto la foto apareció, el chat explotó. Mensaje tras mensaje de insultos furiosos inundaron la pantalla, y el resentimiento prácticamente se sentía como si saliera de los teléfonos de la gente. En el apocalipsis, la rabia impotente era la emoción más barata de todas. La gente afuera casi se puso visca de la rabia al verlo. Algunos empezaron a maldecir en el acto, jurando que, ya que Chen Xiao se negaba a tomar el camino fácil, lo matarían por ello. Después del almuerzo, Chen Xiao decidió ir a echar un vistazo a la planta farmacéutica que Lu Haifeng había mencionado. Pero en cuanto salió, una ola brutal de calor lo envolvió. Antes de que pudiera adaptarse por completo, un cuchillo de cocina voló directamente hacia él. Los ojos de Chen Xiao se volvieron fríos. Se hizo a un lado con agilidad y apretó el puño derecho de inmediato. El grupo que había lanzado el cuchillo ya se abalanzaba sobre él, gritando que si no entregaba la casa, le quitarían la vida en su lugar. Al segundo siguiente, Chen Xiao apareció justo frente al hombre que iba a la cabeza. En un solo movimiento, le rompió la muñeca al hombre y le quitó el cuchillo de la mano al mismo tiempo. El resto de los matones se lanzaron como locos en cuanto lo vieron. Chen Xiao simplemente blandió el cuchillo que tenía en la mano. En un abrir y cerrar de ojos, dejó a todos ellos magullados y llenos de cortes. Al ver que Chen Xiao no tenía intención de detenerse, el matón rubio intentó hacerse el valiente y gritó: «Es pleno día. ¿Crees que puedes matar gente así nada más? Todos están mirando». Pero esa falsa valentía se vino abajo ante el peso de su propio miedo. Chen Xiao bajó el cuchillo y los miró con desprecio. «Matarte. Solo ensuciaría mis manos para nada. Además, matarte de inmediato sería dejarte ir demasiado fácil. En un apocalipsis donde una herida infectada es prácticamente una sentencia de muerte, dejarte vivo así es el castigo más cruel de todos». No mucho después, Chen Xiao llegó al edificio de la fábrica en el distrito oeste que Lu Haifeng había mencionado. En el camino, destruyó cuidadosamente cada cámara de vigilancia que encontraba en su ruta. Pero en el momento en que empujó la puerta de la fábrica, inhaló accidentalmente un gas tóxico desconocido. Para cuando Chen Xiao se dio cuenta de que había caído en una trampa, su cuerpo ya estaba debilitándose y apenas podía reunir fuerzas. En ese preciso instante, vio a dos figuras acercándose lentamente por detrás. Uno de ellos dio un paso al frente y le inyectó un frasco de medicina. Casi al instante, la mente de Chen Xiao se despejó y la fuerza comenzó a regresar poco a poco a su cuerpo. «Joven, ¿te sientes mejor ahora? Ese gas nervioso no te matará, pero definitivamente no es agradable». Chen Xiao estudió cuidadosamente a las dos personas que tenía delante. Lu Haifeng nunca había mencionado que alguien estuviera vigilando este lugar. ¿Acaso ese viejo bastardo lo había traicionado? Aún así, estos dos no parecían abiertamente hostiles. Al ver su confusión, el hombre tomó la iniciativa de presentarse. Su nombre era Lin Guodong, un investigador biomédico.
Su trabajo se centraba en la evolución humana bajo condiciones ambientales extremas, y también era la persona a cargo aquí. La chica de cabello rosado a su lado era su estudiante, Su Rui. Luego, Lin Guodong dijo: «El gas afuera es una medida antirrobo necesaria. Lo que más me intriga es la herramienta que usaste. Ese punto de entrada es muy inusual». Chen Xiao decidió no contarle nada sobre sus poderes. Después de agradecerle, desvió hábilmente la conversación hacia otro tema. Luego, Lin Guodong le dio un recorrido por el lugar, pero cuanto más observaba Chen Xiao, más sentía que esto era mucho más que un simple almacén farmacéutico. Lin Guodong le dijo que podía tomar cualquier medicina que necesitara, como disculpa por las medidas de seguridad y también como regalo de bienvenida. Chen Xiao no rechazó la oferta. Dado que su objetivo desde el principio había sido recolectar medicamentos, tomó casi todas las categorías que pudo encontrar, deteniéndose solo cuando su mochila estaba llena. Cerró la cremallera de la bolsa y se giró para darle las gracias una vez más. Entonces Chen Xiao abandonó las instalaciones sin mirar atrás. Solo después de que él se marchó, Lin Guodong dejó de ocultar esa sonrisa significativa en su rostro. «Nos volveremos a ver». Para cuando Chen Xiao regresó a casa, el sudor frío ya le había empapado el cuerpo. El profesor Lin lo había salvado y no le había puesto las cosas difíciles, pero la forma en que aquel hombre lo miraba todavía le ponía los pelos de punta. En ese preciso instante, Chen Xiao se percató de que alguien del grupo de residentes suplicaba desesperadamente antibióticos y medicamentos antidiarreicos. Él respondió de inmediato que casualmente tenía algunas cajas pero que no las vendía. Así cosechó otra gran oleada de puntos de emoción. Después, Chen Xiao comenzó a clasificar las medicinas que había reunido. Fue entonces cuando descubrió que alguien había colocado un rastreador en su mochila. Al mirar el dispositivo, no pudo averiguar quién lo había puesto allí ni cuándo había sucedido. Aún así, a Chen Xiao no le importaba jugar un pequeño juego de rastreo con quien estuviera detrás de eso. Así que le colocó el rastreador a un gato callejero y dejó que él tomara su lugar en el juego. Sentado frente a su computadora, Lin Guodong parecía completamente desconcertado. ¿Qué es esto? ¿Por qué se mueve así? ¿Qué demonios está haciendo? Con algo de tiempo libre, Chen Xiao empezó a revisar el chat grupal de los residentes y vio que alguien, una vez más, estaba suplicando por medicina a un precio exorbitante por nada más que un resfriado. Pero quien más llamó su atención fue la joven madre que sostenía a un niño y prácticamente suplicaba que la mantuvieran. Ella afirmaba que si alguien estaba dispuesto a darle aunque fuera un poco de agua limpia para su hijo, entonces todo era negociable. A estas alturas, algunos de ustedes que están viendo esto quizá ya sientan lástima por ella, pero Chen Xiao solo la miraba con desprecio. En su vida anterior, ella había usado exactamente este truco para conseguir todo tipo de beneficios, e incluso lo había engañado para quitarle sus fideos instantáneos de lujo. Aún así, la gente del grupo seguía apresurándose a defenderla. Lástima por ellos, la falsa bondad y el chantaje moral ya no funcionaban con Chen Xiao. De inmediato, publicó un video de Wang Wei moviendo suministros esa misma mañana en el chat grupal de los residentes, junto con un mensaje diciendo que, fuera lo que fuera que ella hubiera tomado, él lo igualaría y daría el doble. Al otro lado de la pantalla, el corazón de Wang Wei se hundió. Nunca se imaginó que Chen Xiao había instalado una cámara en el pasillo. Había sido tan cuidadosa y aún así la habían captado en video. Dejó el teléfono y no se atrevió a seguir leyendo, pero los mensajes exigiendo que compartiera sus suministros seguían apareciendo uno tras otro, sin dejarle forma de evitarlos. Algunas personas incluso se presentaron en la casa de Wang Wei con palos y rompieron la cerradura de su puerta con un hacha. La mirada hambrienta en sus ojos asustó tanto a Wang Wei que no se atrevió a moverse en absoluto. Todo lo que pudo hacer fue mirar cómo se llevaban los suministros que tanto trabajo le había costado acumular. Mientras tanto, esa joven madre también aprovechó el caos para agarrar un poco de agua potable para sí misma. Cuando todo terminó, Wang Wei estaba llena de heridas y se desplomó junto a la cama, aturdida, lamentando profundamente su actitud arrogante de guerrera de teclado de ese mismo día. Al mismo tiempo, las personas que habían ido a causar problemas a Chen Xiao el día anterior comenzaron a morir una tras otra. Sin embargo, en lugar de preocuparse, los vecinos solo temían que los cuerpos empezaran a apestar y propagaran enfermedades. Entonces, para sorpresa de todos, Lin Guodong apareció de repente. No entren en pánico, todos. Somos un equipo de respuesta médica del Centro de Control de Enfermedades de la ciudad. Estamos aquí para ayudar. Todos ustedes han sufrido mucho. Vinimos tan pronto como recibimos la orden.
pero las carreteras estaban bloqueadas, así que aún así llegamos demasiado tarde. Revisó los ojos de uno de los muertos y dijo que aún había tiempo para encargarse de ello, pero que, con este calor extremo, los cuerpos debían ser eliminados profesionalmente de inmediato. Si se desataba un brote, las consecuencias serían catastróficas. Después de eso, Lin Wodong repartió tabletas desinfectantes y medicinas básicas, lo que de inmediato disipó las dudas de todos sobre quién era él. Algunas personas incluso empezaron a decir que después de todo, el gobierno realmente no los había abandonado. Pero el verdadero objetivo de Lin Wodong era Chen Xiao. La señal de rastreo se había vuelto loca al llegar a esta zona, lo que significaba que Chen Xiao tenía que estar cerca y no podía haber ido muy lejos. Al mismo tiempo, Chen Xiao también divisó a Lin Wodong desde la distancia. ¿El profesor Lin? ¿Por qué estaba aquí? ¿Era realmente él quien lo había estado siguiendo todo este tiempo? Justo cuando Chen Xiao pensaba en eso, su teléfono recibió de repente un mensaje de texto. Las palabras en la pantalla eran inconfundibles. «Ten cuidado con el profesor Lin». Eso solo profundizó las preguntas en su mente. Si no era solo el profesor Lin, entonces ¿quién más lo estaba vigilando en secreto? Al mismo tiempo, la mirada de Chen Xiao se desplazó lentamente hacia la distancia. Una figura misteriosa lo observaba fijamente en su dirección. En apariencia, el profesor Lin parecía un médico dedicado a salvar vidas, pero detrás de esa máscara se sentía más como un tipo extraño obsesionado con seguir cada movimiento de Chen Xiao. Lo que Chen Xiao no había esperado era que alguien así podría no ser el único. La otra parte incluso había usado un número virtual para ocultar su identidad, dejando a Chen Xiao sin poder saber si la advertencia venía de una preocupación genuina o de alguien que intentaba usarlo en contra del profesor Lin. Poco después, el profesor Lin hizo que retiraran los cadáveres del edificio residencial, y muchos de los residentes le estaban profundamente agradecidos. En un clima como este, todos sabían que dejar los cuerpos demasiado tiempo causaría grandes problemas. El profesor Lin sonrió y dijo que simplemente era su deber. También les recordó a todos que tuvieran cuidado con el golpe de calor y que acudieran a él en cualquier momento si se sentían mal. Mientras el profesor Lin estaba ocupado hablando con los residentes, Chen Xiao no dejaba de observarlo atentamente, buscando algo sospechoso, y una mancha que parecía mucho a sangre llamó su atención. Chen Xiao recordó que, no mucho después de que comenzara el calor extremo en su vida anterior, en algunas zonas habían visto equipos médicos recolectando muestras de sangre de los residentes bajo el pretexto de la prevención de epidemias. Poco después de eso, las personas fuertes y sanas empezaron a desaparecer sin dejar rastro. Efectivamente, no pasó mucho tiempo antes de que el profesor Lin publicara un aviso en el tablón de la comunidad diciendo que, para prevenir el golpe de calor y la propagación de enfermedades infecciosas relacionadas, se instalaría una estación gratuita de exámenes de salud a partir del día siguiente. Ofrecería chequeos básicos, tratamiento de heridas y suplementos nutricionales en el estacionamiento número 3, y cualquiera que participara también recibiría una botella de agua. Poco después, el profesor Lin siguió la señal de rastreo y encontró al gato callejero, resolviendo finalmente el misterio de los datos de ubicación distorsionados. Acarició suavemente al gato bien alimentado, pero la expresión en su rostro se torció en algo profundamente inquietante mientras murmuraba para sí mismo: «Así que me han descubierto». Oculto en las sombras, Chen Xiao observó todo en silencio y confirmó plenamente que el profesor Lin era quien lo había estado rastreando. Al día siguiente, bastantes residentes fueron al estacionamiento número 3 para el chequeo de salud, pero para la mayoría de ellos, el tratamiento no era realmente el objetivo. La verdadera atracción era esa botella de agua, y comparado con el sol implacable del exterior, el garaje subterráneo sí se sentía mucho más fresco. Una vez que se reunió suficiente gente, el profesor Lin les pidió que se formaran en orden y esperaran su turno. Oculto en la oscuridad, Chen Xiao no notó nada evidentemente extraño al principio. Eso cambió en el momento en que el profesor Lin empezó a extraer sangre de los residentes que acudían al chequeo. Aunque el profesor Lin dijo que solo era un examen de rutina, Chen Xiao no pudo evitar pensar en aquellos equipos médicos de su vida anterior. ¿Qué era exactamente lo que intentaba hacer el profesor Lin? Justo entonces, alguien gritó de repente: «¡Profesor Lin!», y salió corriendo de la multitud presa del pánico. «La herida de mi hermano se infectó, por favor, sálvelo». Al oír eso, el profesor Lin sacó tranquilamente un frasco. Esto es un nuevo potenciador de amplio espectro. Acelera la curación de heridas y combate las infecciones. Dicho esto, inyectó el medicamento directamente en la herida infectada de Abu y le indicó que descansara durante los próximos días, asegurándole que la lesión sanaría pronto. Abu seguía teniendo un aspecto terrible,
pero una vena tenue había comenzado a hincharse en su sien. Debido a la distancia, Chen Xiao no lo notó, pero sabía que el profesor Lin tenía que estar observando algo. Así que Chen Xiao decidió seguir a Abu para ver qué estaba ocurriendo realmente. Efectivamente, poco después de marcharse, Abu cayó de rodillas de repente, como si cada hueso de su cuerpo estuviera siendo abrazado vivo. Al mismo tiempo, venas de color rojo sangre se extendieron rápidamente por su brazo. Luego, como si hubiera perdido completamente la razón, una aterradora oleada de energía comenzó a emanar de su cuerpo. El compañero que estaba a su lado se sobresaltó por el cambio repentino y le preguntó con voz temblorosa qué le pasaba. Pero antes de que pudiera terminar, Abu le sujetó la garganta con una mano. ¿Has perdido la cabeza? Suéltame. Soy tu jefe, Zhang Chang. Pero Abu ya estaba cubierto de venas rojas, claramente consumido por emociones negativas. Jefe, cuando me empujaste para que recibiera la puñalada por ti, ¿por qué no recordaste que eras mi jefe en ese momento? Dicho esto, arrojó a Zhang Chang al suelo sin la menor piedad. Pero justo en ese momento, Abu percibió de repente una pizca de peligro. Chen Xiao salió lentamente de las sombras, vistiendo el uniforme de Jia Hao Hai. El Abu mutado lo vio y de inmediato se lanzó contra Chen Xiao como una bestia salvaje. Lo que sorprendió a Chen Xiao fue que en realidad tenía un enfoque para enfrentarlo. La velocidad y fuerza de Abu habían aumentado más de 3 veces, pero sus articulaciones estaban rígidas y casi todos sus ataques eran en línea recta. Cada indicio le decía a Chen Xiao que esto no era una reacción normal a una droga. Abu se abalanzó sobre Chen Xiao una vez más. A estas alturas, Chen Xiao ya había aprendido todo lo que necesitaba de él, así que no había razón para mantenerlo con vida por más tiempo. Chen Xiao inmediatamente cubrió su palma con corte espacial y de un solo golpe limpio le cortó la cabeza a Abu. La cabeza de Abu cayó al suelo con un golpe sordo, y en la comisura de su ojo, una lágrima de alivio se deslizó silenciosamente. No mucho después de que Chen Xiao se fuera, el sonido agudo de unos pasos resonó por la calle. En voz baja, el profesor Lin murmuró que el suero claramente contenía rastreadores nanobóticos, así que nada debería haber salido mal. Hasta hace unos momentos, la señal seguía siendo estable. Pero en el instante en que terminó de hablar, se quedó paralizado. El mutante que había creado con tanto esfuerzo ya había sido eliminado. El profesor Lin rápidamente reprimió su sorpresa y, con calma, sacó sus herramientas médicas para analizar la causa de la muerte. La sobreactivación causada por el suero prototipo, T7, efectivamente, había provocado un colapso neural, pero esa no fue la causa directa de la muerte. La herida mortal de Abu, la lesión fatal de Lu Yifeng e incluso las marcas de corte que quedaron en aquella puerta cerrada el otro día compartían el mismo rasgo. Eran inquietantemente limpias. Sin un arma visible, sin equipo especial, y aún así se habían hecho cortes como esos. Eso no era algo que una persona común pudiera hacer. Mientras hablaba, una extraña sonrisa se fue dibujando lentamente en los labios del profesor Lin. Desde el momento en que vio por primera vez a Chen Xiao, ya había sentido que había algo inusual en él. Parecía que había tenido razón. Quizás Chen Xiao realmente tenía aquello que él había estado buscando. De repente, un ataque de tos llamó la atención del profesor Lin, y de inmediato fue a inspeccionar las heridas de Zhang Chang. Con solo una mirada supo que Zhang Chang estaba gravemente herido y que probablemente había sangrado en los pulmones. Pero a Zhang Chang apenas le importaba su propio estado. En cambio, preguntó ansiosamente por Abu e instó al profesor Lin a que lo revisara primero a él. Con pesar en la voz, el profesor Lin le contó lo que le había sucedido a Abu. Luego sacó un boceto de Chen Xiao y preguntó si Zhang Chang lo reconocía, diciendo que lo que le pasó a Abu probablemente estaba relacionado con ese hombre. Insistió aún más, preguntando si Zhang Chang sabía a dónde había ido Chen Xiao. Dijo que solo encontrándolo podrían descubrir la verdad y evitar que más personas resultaran heridas. Zhang Chang admitió que no sabía a dónde había ido Chen Xiao, pero sí sabía dónde vivía y dijo que podía decírselo. Una sonrisa casi imperceptible se dibujó en los labios del profesor Lin, aunque su voz seguía siendo suave. Le dijo a Zhang Chang que no se preocupara y que la prioridad ahora era recibir tratamiento profesional inmediato. Explicó que su laboratorio contaba con el mejor equipo disponible y que Zhang Chang debía ir allí primero para recuperarse. Lleno de gratitud, Zhang Chang le dio las gracias y lo siguió hasta el laboratorio. De camino, Zhang Chang aún no pudo contenerse. «Profesor, de verdad lamento molestarlo, pero Abu, ¿cómo terminó así?» «Estaba bien hace un momento, justo después de que usted le pusiera esa inyección. Apenas dio 2 pasos antes de que Antes de que pudiera terminar, Zhang Chang de repente sintió que algo no estaba bien. Mientras la sospecha comenzaba a surgir silenciosamente en su pecho, el profesor Lin mantuvo un tono perfectamente sereno. Las reacciones de rechazo extremo al suero son raras, pero no imposibles.
Haremos un examen completo y nos aseguraremos de que recibas el mejor tratamiento disponible. Zhang Chang se detuvo en la entrada del laboratorio, aún dudando al final. Profesor, ¿qué le parece si mejor me voy a casa y me recupero allí? Solo deme algunos antibióticos. El profesor Lin actuó como si no hubiera escuchado ni una palabra. Abrió la puerta de acceso y dijo fríamente, «Por el bien de la ciencia y por tu propio bien, quédate callado». Dicho esto, hizo una señal al personal del laboratorio y empujaron a Zhang Chang adentro sin la menor piedad. La pesada puerta del laboratorio se cerró de golpe con un estruendo, y no pasó mucho tiempo antes de que escalofriantes gritos comenzaran a resonar desde el interior. Al mismo tiempo, Chen Xiao estaba tumbado en su sofá, pensando en silencio en lo que realmente buscaba el profesor Lin. Entonces, de repente, el videoportero de la puerta se encendió. La voz del profesor Lin se escuchó por el altavoz. «Chen Xiao, soy el profesor Lin. ¿Te importa si hablamos?» Ese científico loco estaba parado justo afuera de su puerta. «Así que de verdad vives aquí, Chen Xiao. Perdona por molestarte a estas horas». Después de decir eso, el profesor Lin empujó suavemente la puerta y entró. De pie en la sala, Chen Xiao sostuvo su mirada. «Profesor Lin, viniendo a estas horas, ¿hay algo que necesite?» El profesor Lin parecía completamente tranquilo. «Escuché que vivías aquí, así que pensé en pasar a verte». Naturalmente, Chen Xiao no se creyó esa excusa ni por un segundo, pero como el hombre había venido por su cuenta, a Chen Xiao no le importó seguirle el juego. Le indicó casualmente al profesor Lin que tomara asiento. Mirando alrededor de la habitación, el profesor Lin dijo con intención, «Este lugar es inusual. Vidrio doble con aislamiento térmico, un sistema independiente de circulación de agua. Esto no parece una casa común. Se parece más a un refugio para el apocalipsis. ¿Podría ser que ya sabías que venía este desastre de calor extremo?» Chen Xiao respondió con una broma ligera. «Compré el paquete de remodelación durante la venta del Día del Soltero del año pasado. El contratista dijo que duraría 50 años. Pensé que estaba exagerando, pero tal vez el tipo era un profeta después de todo». El profesor Lin sonrió levemente. «Interesante. Pero Chen Xiao, la verdadera razón por la que vine esta noche es porque quiero preguntarte algo. Tu vecino Abu está muerto, y Lu Haifeng también murió hace poco. Examiné ambos cuerpos. En ambos casos, la columna cervical fue seccionada al instante, y el corte era tan liso como una cirugía láser, y la herida de Lu Haifeng era igual, pero un corte así está fuera del alcance de cuchillas comunes. Honestamente, incluso las armas militares difícilmente podrían lograrlo con tanta limpieza». Al oír eso, Chen Xiao fingió deliberadamente la expresión de alguien que escucha un chisme jugoso. «No me digas que el arma homicida vino del mismo fabricante. Profesor Lin, si alguna vez lo averigua, definitivamente debería recomendármelo». Era como si el profesor Lin pensara que por fin estaba a punto de atraparlo en un descuido, y presionó de inmediato. «¿Y exactamente para qué lo usarías?» Chen Xiao ni siquiera parpadeó. «Para cortar bistec. Obviamente con este clima, el refrigerador no es estable y la carne se pone dura rápido, y una buena hoja marca toda la diferencia». El intento de indagación del profesor Lin llegó a un callejón sin salida, y una expresión visiblemente desconcertada cruzó su rostro. Aún así, continuó lentamente. «De cualquier manera que se mire, probablemente ambos hombres fueron asesinados por la misma persona, y quien lo hizo utilizó métodos tan precisos y profesionales que claramente no era una persona común». La expresión de Chen Xiao se volvió fría al instante. Quizás solo tuvieron mala suerte y se metieron con algo con lo que nunca debieron haberse metido. Un destello calculador brilló en los ojos del profesor Lin, como si por fin hubiera encontrado una oportunidad. «Y sin embargo, escuché que ambos tuvieron conflictos contigo». En cuanto esas palabras se pronunciaron, la temperatura en la habitación pareció caer en picada hasta el punto de congelación. Chen Xiao solo esbozó una leve sonrisa. «Profesor Lin, tiene usted mucha imaginación, pero yo solo soy un tipo común. ¿Qué podría hacer yo? Pero, pensándolo bien, aparecer en mi casa a medianoche con un botiquín médico, no me diga que también cree que estoy a punto de morir. Además, no recuerdo haberle dicho nunca dónde vivo. Entonces, ¿cómo me encontró exactamente?» El profesor Lin respondió mostrando una grabación. «Reconoce a este hombre, ¿verdad? Él fue quien me dijo que usted vivía aquí». Los ojos de Chen Xiao se oscurecieron ligeramente. Zhang Chang realmente era lo suficientemente fuerte como para seguir aguantando. Lástima que caer en manos de ese viejo zorro probablemente fuera peor que la muerte. Así que preguntó, «¿Y cómo está él ahora?» El profesor Lin respondió con voz tranquila. «Se está adaptando a un nuevo tratamiento. Bajo un calor extremo, el cuerpo humano evoluciona. Simplemente está progresando más rápido que la mayoría». Esa respuesta encendió las alarmas en la mente de Chen Xiao.
¿El profesor Lin realmente estaba realizando experimentos con humanos? Y, más importante aún, ¿qué era exactamente lo que lo había traído aquí esta noche? En ese preciso momento, las imágenes mostraron a Shang Chang mutando de repente. Se liberó de todas las ataduras médicas de su cuerpo. Sus signos vitales se dispararon violentamente mientras un valor parpadeaba en rojo. Tasa de mutación genética, 37%. Entonces, el profesor Lin deslizó una jeringa hacia Chen Xiao. Este es un potenciador inmunológico que desarrollé. Protege contra múltiples patógenos en ambientes de alta temperatura y no tiene efectos secundarios. Mirando fijamente a Chen Xiao, el profesor Lin dijo lentamente: sé que no eres una persona común. El calor continuará. El mundo cambiará. La tasa de supervivencia para la gente normal ni siquiera llegará al 10%, pero algunas personas evolucionarán primero. Chen Xiao le dirigió una mirada burlona. ¿Evolucionar como Shang Chang? El rostro del profesor Lin no cambió. Ese es un costo necesario. El progreso científico siempre requiere que alguien sea el primero. Tú posees un rasgo evolutivo mucho más estable. Podríamos trabajar juntos y encontrar una manera para que la humanidad se adapte al nuevo mundo. Chen Xiao respondió con indiferencia. No hace falta. En realidad, una parte de él quería ver la expresión del profesor Lin cuando se diera cuenta de que había sido rechazado. Y efectivamente, el rostro del profesor Lin se ensombreció. No tienes que rechazar tan rápido. El calor continuará. Las enfermedades infecciosas se propagarán. Las formas de vida mutadas solo seguirán apareciendo una tras otra. Si trabajas conmigo, este conocimiento, esta tecnología, te mantendrán con vida por más tiempo. El tiempo se está acabando para todos. Si cambias de opinión, las puertas de mi laboratorio siempre estarán abiertas para ti. Cuando se dio la vuelta para irse, la expresión del profesor Lin se había vuelto completamente desagradable, aunque sus pensamientos seguían siendo fríos y precisos como el hielo. La estabilidad mental de Chen Xiao era extraordinaria y su conciencia defensiva estaba en un nivel completamente diferente. Claramente no era un humano común. En comparación con los datos genéticos en bruto, un espécimen vivo valía mucho más. Chen Xiao, no escaparás de mí. Chen Xiao bajó la mirada hacia la jeringa que el profesor Lin había dejado atrás y casi se echó a reír. Realmente había envuelto la experimentación humana en vida bajo el lenguaje de la noble ciencia. Si Chen Xiao no se deshacía de él pronto, la paz no duraría mucho más. Ya que el profesor Lin estaba tan obsesionado con estudiar la evolución, Chen Xiao le dejaría ver con sus propios ojos cómo era realmente la verdadera evolución. Y el mutante que tenía delante era la primera gran obra maestra del profesor Lin. Signos vitales estables. Los niveles de adrenalina han superado el umbral. Proceso de mutación completado. La señal de cognición racional ha caído a cero. Apretando el equipo de laboratorio con emoción, el profesor Lin murmuró: éxito, odio, miedo, dolor. Realmente son los catalizadores perfectos. Shang Chang, has renacido. Ahora ve y completa tu primera misión. Tráeme a Chen Xiao con vida. Al ver eso, Su Rui preguntó confundida: ¿usar personas vivas para crear monstruos? ¿De verdad este es el camino de la evolución humana del que siempre has hablado? El profesor Lin no le respondió directamente. En cambio, preguntó con calma: esta es la primera vez que participas en un experimento desde que entraste al programa. ¿Cómo te sientes? Mientras hablaba, le indicó que completara el paso final del procedimiento. Su Rui claramente se estaba resistiendo. Profesor, esto es experimentación humana. Ya ha cruzado la línea ética. Pero el profesor Lin permaneció tranquilo. Ética, Su Rui. Cuando llegue el apocalipsis, la moralidad se convierte en un lujo. Su sacrificio puede darle a más personas una oportunidad de sobrevivir. Después de decir eso, él mismo abrió la puerta del laboratorio. Shang Chang, ve ahora, trae de vuelta a Chen Xiao. Gruñendo en voz baja, Shang Chang miró fijamente la puerta abierta y luego salió disparado como una bestia que finalmente había roto su jaula. No tardó mucho en llegar al vecindario de Chen Xiao. Pero cuando logró entrar a la fuerza, la casa estaba completamente vacía. Justo entonces, Shang Chang percibió un aroma familiar y giró la cabeza rápidamente. No muy lejos detrás de él, Chen Xiao estaba recostado bajo la sombra de un árbol y dijo con una sonrisa burlona: vaya, Shang Chang, así que realmente eres tú. Unos días sin verte y ya te has convertido en todo un espectáculo. Dime, ¿debería seguir llamándote Shang Chang o mejor empiezo a llamarte Wang Kai? Shang Chang rugió y se lanzó sobre él, forzando las palabras a salir en estallidos entrecortados. Chen Xiao muere. En el momento en que esas palabras salieron, la fluctuación emocional a su alrededor se intensificó aún más. La eficiencia de recolección aumentó en más de un 30%. Interesante. Retrocediendo mientras hablaba, Chen Xiao dijo: vamos,
Busquemos un lugar con un poco más de espacio. No voy a pelear contigo en la puerta de mi casa. Olvídate de molestar a los vecinos. Si destruyes mi refugio seguro, no podrías pagar los daños. Dicho esto, llevó a Shang Chang hasta el estacionamiento subterráneo. En el siguiente instante, Chen Xiao apareció frente a él y dijo fríamente, «Ahora prueba mi corte espacial». Pero para su sorpresa, el golpe acertó, y Shang Chang salió completamente ileso. Chen Xiao estaba realmente sorprendido. No esperaba que la piel de ese tipo se endureciera hasta ese nivel. Apretando los dientes y pronunciando el nombre de Chen Xiao, Shang Chang claramente intentaba atraparlo durante la ventana de recuperación tras un ataque y someterlo de un solo movimiento. Lástima que Chen Xiao aún tenía la ventaja absoluta en velocidad. Mientras esquivaba, Chen Xiao no dejaba de provocarlo. Shang Chang, siempre fuiste puro músculo y nada de cerebro. Ahora ni siquiera puedes hablar como una persona normal. Y en serio, tu nuevo aspecto es feísimo. El gusto del profesor Lin es terrible. Quizá la próxima vez te presente a un barbero decente. Incapaz de atrapar a Chen Xiao por más que lo persiguiera, Shang Chang solo podía quedarse con una rabia impotente. Pero de repente dejó de perseguirlo. La furia dentro de él comenzó a multiplicarse por segundos, y los ya grotescos músculos de su espalda empezaron a retorcerse y mutar aún más. Las alarmas sonaron instantáneamente en la cabeza de Chen Xiao, pero antes de que pudiera reaccionar por completo, se giró solo un instante y Shang Chang ya no estaba. Al sentir que algo andaba mal, Chen Xiao se dio la vuelta de golpe y vio a Shang Chang rugiendo mientras aparecía detrás de él, con afiladas púas óseas que seguían saliendo de su cuerpo. Chen Xiao instantáneamente adoptó una postura defensiva y retrocedió a gran velocidad. Aún así, una de las púas logró golpear un punto vital. En la sala de vigilancia, el profesor Lin estalló en carcajadas. Mutación de segunda etapa. Un aumento emocional también puede desencadenar una mutación morfológica. Su Rui registra todos los datos, pero el corazón de Su Rui ya empezaba a dudar. ¿Era este realmente el camino que salvaría a la humanidad? Antes, Chen Xiao solo había querido provocar a Shang Chang y cosechar puntos de emoción. En cambio, había llevado la mutación aún más lejos. Shang Chang se había convertido en un monstruo cubierto de púas óseas, y esas púas ya habían dejado a Chen Xiao gravemente herido. Shang Chang no le dio tiempo para recuperarse. Después de mutar, su poderoso cuerpo se abalanzó hacia adelante como un proyectil, y Chen Xiao instintivamente levantó ambos brazos para bloquear. Pero la fuerza de ese ataque fue mucho mayor de lo que Chen Xiao esperaba. Su corazón dio un vuelco, e inmediatamente cambió el peso de su cuerpo, intentando escabullirse hacia un lado. Lo que no esperaba era que la velocidad de reacción de Shang Chang tras la mutación se hubiera vuelto tan rápida. En el instante en que Chen Xiao se movió hacia un lado, esas garras afiladas como navajas ya se lanzaban hacia él con una violenta ráfaga de aire. Aún así, el panel del sistema seguía mostrando que las estadísticas de Shang Chang continuaban aumentando. Al mismo tiempo, la habilidad de Chen Xiao, corte espacial, finalmente estaba cerca de cumplir su condición de mejora. Así que volvió a abrir la boca y se burló de Shang Chang, diciéndole que ahora se veía ridículo, como un puercoespín gigante. Como era de esperarse, el Shang Chang mutado estaba listo para explotar ante la menor provocación, y Chen Xiao no tenía intención de detenerse ahí. Cuando cobrabas dinero de protección en el barrio viejo, al menos todavía tenías el valor de blandir una tubería de acero en una pelea de verdad. Ahora te has puesto unas cuantas inyecciones, te han crecido un montón de huesos, y de repente crees que eres alguien. Ese maldito Dr. Lin te dice a quién morder, y vas y lo muerdes. Entonces, ¿qué eres sino un perro? Al ver cómo los puntos de emoción se desprendían de Shang Chang sin parar, Chen Xiao no pudo evitar que una sonrisa se dibujara en la comisura de sus labios, pero no era el único complacido. A ojos del profesor Lin, el pico emocional acababa de superar el umbral, y la densidad ósea de Shang Chang había aumentado otro 5%. Para él, Chen Xiao era prácticamente un regalo del cielo por ayudar a empujar aún más a Shang Chang, mientras que Su Rui, a su lado, seguía sin entender por qué Chen Xiao hacía todo esto. En ese momento, Shang Chang finalmente completó otra ronda de mutación, y cada espina ósea de su cuerpo se volvió de un rojo sangre. Una espina tras otra salía disparada salvajemente de su carne. Chen Xiao, sin embargo, se mantuvo completamente tranquilo, mientras se movía con una precisión ágil, esquivando cada espina mortal y continuando provocando a Shang Chang con sus palabras. Por fin, los puntos de emociones negativas que había acumulado alcanzaron el umbral para una evolución de habilidad. En el momento en que Shang Chang dejó una abertura, Chen Xiao activó la aniquilación de fisura espacial. Las espinas óseas que disparó Shang Chang fueron devoradas al instante por un vacío negro que apareció de la nada.
incluso el brazo de Xiong Chang quedó atrapado en él y se retorció hasta deformarse. Ni siquiera un cuerpo mutado podía soportar ese tipo de dolor, y Xiong Chang se desmayó en el acto. Mirándolo desde arriba, Chen Xiao soltó una risa fría y desdeñosa. Luego arrancó el monitor vital del cuerpo de Xiong Chang y dijo fríamente en él: «Tu sujeto de prueba es bastante decepcionante. La próxima vez, mándame uno que realmente sepa pelear». Las venas en la frente del profesor Lin se hincharon de inmediato, pero lo que lo invadía no era ira. Era un hambre pura por un espécimen perfecto. «Bien, muy bien, Chen Xiao. Realmente eres diferente». Chen Xiao solo respondió con indiferencia que simplemente le había hecho a Xiong Chang el favor de darle un final digno, considerando que alguna vez habían sido vecinos. Pero justo en ese momento, se escucharon pasos detrás de él, mientras un desconocido se acercaba lentamente aplaudiendo y decía: «Impresionante, realmente impresionante». El hombre misterioso que antes solo se había atrevido a contactar a Chen Xiao mediante mensajes secretos, ahora estaba de pie abiertamente frente a él. Chen Xiao se puso inmediatamente en guardia ante la repentina aparición de Chen Shixing, porque era obvio que el hombre había presenciado toda la pelea con Xiong Chang, de principio a fin. Como si percibiera la tensión en el aire, Chen Shixing fue el primero en hablar. Esa pelea de hace un momento fue impresionante. Tal como pensaba, puede que esta sea una era de desesperación, pero también será la era en la que los dioses comenzarán a surgir. Chen Xiao pudo captar vagamente el significado más profundo de esas palabras, pero según toda lógica, en este momento, aparte de él y el profesor Lin, nadie más debería saber que los poderes siquiera existían. Silenciosamente comenzó a reunir energía espacial, listo para pelear o retirarse en cualquier momento. Pero Chen Shixing no prestó atención a su movimiento sutil y dijo con calma: «Con la precisión y la fuerza destructiva de tu habilidad, no hay manera de que seas algún producto inacabado creado por Ling Wudong». Al oír eso, Chen Xiao se puso aún más a la defensiva y empezó a sospechar aún más que Chen Shixing podría ser uno de los hombres del profesor Lin. Pero lo siguiente que dijo Chen Shixing disipó esa sospecha, porque resultó ser la misma persona que le había enviado un mensaje de texto a Chen Xiao antes, advirtiéndole que se mantuviera alejado del profesor Lin. En ese momento, lo único que Chen Xiao aún no podía entender era cómo Chen Shixing había conseguido su número en primer lugar. Chen Shixing soltó una risa suave y dijo sin rodeos que, en un apocalipsis donde las viejas reglas ya se estaban desmoronando, rastrear un número de teléfono era casi un juego de niños. Además, el grupo Arca al que él pertenecía tenía su propia red de inteligencia. «Mi nombre es Chen Shixing. Estoy aquí en nombre de Arca para invitarte a unirte a nosotros. Podemos ofrecerte ayuda real». Pero para Chen Xiao, la llamada organización Arca no tenía mucha importancia. Lo que realmente importaba era el hecho de que los usuarios de habilidades habían empezado a aparecer antes en esta vida. Aún así, Chen Shixing seguía hablando una y otra vez sobre los beneficios de unirse a Arca, hasta que finalmente Chen Xiao le siguió la corriente y preguntó: «¿Entonces qué es exactamente Arca?». Chen Shixing respondió con calma: «Arca es una organización dedicada a encontrar individuos despertados porque creemos que el mundo está a punto de experimentar una transformación masiva, y solo los verdaderos élites merecen abordar el arca de la nueva era, y tú claramente calificas. Chen Xiao, puedo ofrecerte cosas que Ling Wudong nunca podría. Podemos hacerte más fuerte, no a través de grotescas mutaciones, sino permitiéndote conservar tu razón, controlar tu poder y avanzar por un verdadero camino de ascensión más allá de la humanidad común». En cuanto escuchó eso, Chen Xiao lo entendió como: eso era todo. Arca no era más que otro nido de fanáticos. El mundo podía haber cambiado, pero él seguía siendo el tipo de persona que no creía en dioses, demonios, ni en ninguna doctrina sagrada. Y más que nada, Chen Xiao odiaba que otras personas decidieran su camino por él. Ya fuera un completo lunático como Ling Wudong o un hipócrita autoproclamado élite como Chen Shixing, no iba a elegir a ninguno de los dos. «Yo camino mi propio camino. Estoy acostumbrado a estar solo. No necesito que nadie me enseñe cómo vivir. Y definitivamente no necesito unirme a ningún grupo llamado Arca». En lugar de enfadarse por el rechazo, Chen Shixing parecía admirar aún más a Chen Xiao. Dejó de intentar convencerlo y simplemente se dio la vuelta para marcharse, ofreciendo solo un último recordatorio. En un mundo al borde del colapso, el crecimiento salvaje puede mantener a alguien con vida por un tiempo, pero no para siempre. El día que te des cuenta de que la fuerza de una sola persona tiene límites, las puertas de Arca seguirán abiertas para ti. Con eso, la figura de Chen Shixing se desvaneció lentamente. Observando las huellas que dejó atrás, Chen Xiao pensó para sí mismo que nada de eso era realmente asunto de Chen Shixing. Aún así, resultaba interesante.
El hombre parecía emocionalmente estable, pero aún así había contribuido con bastante emoción negativa. En cuanto al supuesto límite del que hablaba Chen Shixing, Chen Xiao demostraría con sus propias acciones que no era ningún muro final. Era solo la línea de salida bajo sus pies. Pero antes de eso, era hora de ponerle fin, de una vez por todas, a toda esta farsa con el profesor Lin. Para cerrar ese desastre, Chen Xiao irrumpió personalmente en el laboratorio del profesor Lin, y allí vio algo que nunca olvidaría en toda su vida. Esta era la visión de progreso científico de Lin Guodong, repugnante hasta la médula. Mientras Chen Xiao seguía pensando, el profesor Lin apareció lentamente en su campo de visión. No le sorprendió en absoluto ver a Chen Xiao allí. A sus ojos, un espécimen perfecto como Chen Xiao nunca podría conformarse con una vida ordinaria. Así que Zhongchang realmente perdió. Aún así, si logró traerte aquí, entonces al menos su muerte tuvo algún valor. ¿Qué pasa? ¿Por fin te has decidido, listo para entregarte a la gran evolución de la humanidad? En cuanto a Chen Shixing y ese llamado arca suyo, no son más que hipócritas disfrazados con túnicas sagradas. Escucha con atención, Chen Xiao. Cada paso del progreso humano se ha construido sobre cadáveres y ríos de sangre. Tu habilidad es un tesoro otorgado por el cielo. No debería desperdiciarse en las preocupaciones insignificantes de la gente común. El profesor Lin seguía divagando, completamente ajeno al abierto disgusto en el rostro de Chen Xiao. Solo cuando finalmente había escuchado suficiente, Chen Xiao intervino fríamente. ¿Ya terminaste de hablar? ¿Qué demonios tiene que ver el progreso de la humanidad conmigo? Antes no me importaba lo suficiente como para prestarle atención a tus tonterías, pero realmente no deberías haber perturbado mi paz. Mientras pronunciaba estas palabras, Chen Xiao activó silenciosamente su habilidad espacial y atacó al profesor Lin sin dudarlo. Así que simplemente tendré que borrarte. Pero el profesor Lin presionó un botón con calma. Chen Xiao, realmente eres demasiado joven. Si te dejé entrar aquí, por supuesto que ya tenía una manera de retenerte. Después de tu pelea con Zhang Chang, ¿cuánta fuerza te queda realmente? ¿Por qué no te comportas y te quedas conmigo? Te ahorrarás mucho dolor. Chen Xiao respondió con una sola palabra fría: no. Al escuchar eso, el profesor Lin inmediatamente volvió a presionar el botón. Entonces, solo te queda un final. En el instante en que terminó de hablar, los recipientes de vidrio por todo el laboratorio explotaron. Chen Xiao levantó rápidamente un brazo para protegerse. Cuando obligó a sus ojos a abrirse de nuevo, vio a toda una manada de humanos mutados rugiendo mientras se lanzaban sobre él. Al nivel actual de Chen Xiao, no le asustaban los mutantes que el profesor Lin había cultivado. El problema era en su número y la forma en que sus patrones de ataque se superponían caóticamente. No pasó mucho tiempo antes de que un solo fallo al esquivar bastara para que su brazo derecho recibiera un fuerte golpe. Al ver eso, el profesor Lin estalló en una risa triunfal. «¡Quédate aquí, Chen Xiao! ¡Te haré aún más fuerte!» Chen Xiao solo se burló. «¿Crees que unos cuantos monstruos descerebrados son suficientes para retenerme aquí? Mientras luchaba contra ellos, ya descifré su patrón de ataque. Sus estadísticas físicas son fuertes, claro, pero sus movimientos son rígidos. Su flexibilidad es terrible. No pasó mucho tiempo antes de que Chen Xiao encontrara una abertura y aniquilara a todo el grupo con un solo golpe de aniquilación espacial. Pensé que tendrías algo más impresionante que esto. ¿De verdad creíste que 3 monstruos serían suficientes para detenerme? Profesor Lin, el ingenuo eres tú. Has vivido 40 o 50 años para nada. Mientras hablaba, Chen Xiao avanzó hacia el profesor Lin con una intención asesina que emanaba de él. Al ver el miedo en el rostro del hombre, no dudó ni un segundo. Un tajo espacial atravesó directamente la garganta del profesor Lin. Apretándose el cuello, el profesor Lin logró emitir un sonido entrecortado. Chen Xiao, realmente eres impresionante, pero todos los datos sobre el suero de mutación ya han sido enviados. Las semillas ya están plantadas. Este mundo solo se va a poner más interesante. Esas palabras se le quedaron grabadas a Chen Xiao, pero en su estado actual, lo primero era regresar al refugio para recibir tratamiento. Justo entonces, la asistente del profesor Lin, Su Rui, lo llamó de repente. «Si intentas volver caminando así, no llegarás a casa. Tranquilo, no estoy aquí para hacerte daño». Mientras decía eso, se acercó sosteniendo un fluido restaurador, diciendo que podía detener la hemorragia rápidamente y estabilizar sus heridas. Chen Xiao acababa de matar al profesor que ella tanto admiraba, y aún así, Su Rui no solo no intentó vengarlo, sino que incluso le entregó todos los suministros de investigación que él había dejado. Resultó que, desde que supo que su maestro había estado realizando experimentos con humanos, la culpa la había estado carcomiendo sin parar.
Entregar esos suministros era la única forma en que podía aliviar, aunque fuera un poco, esa carga. Aún así, Chen Xiao seguía desconfiando de ella. Ni siquiera se atrevió a usar de inmediato el tratamiento que ella le ofreció. Después de todo, acababa de matar al hombre que ella alguna vez adoró. Su Rui claramente ya esperaba esa reacción. Es lógico que no confíes en mí, pero aquí hay cosas que podrías necesitar. Si aún tienes fuerzas, ven conmigo. Medio desconfiado, Chen Xiao la siguió hasta un almacén repleto de medicinas raras que jamás podrían encontrarse afuera. Mi maestro sabía que el calor no desaparecería. Todo esto lo almacenó para sí mismo. Le gustaba hablar de sacrificarse por la ciencia, pero la verdad es que le tenía más miedo a la muerte que nadie. Ya no necesita estas cosas, y yo también me voy. Toma lo que necesites. Considéralo como una disculpa de mi parte en su lugar. Solicité ser su estudiante de posgrado porque solía ser el tipo de científico que realmente respetaba. Fue solo recientemente que supe que había estado realizando experimentos con humanos. Puede que no haya participado directamente, pero aún así me convertí en cómplice. Me voy al norte, a otro instituto de investigación, para seguir haciendo el trabajo que debería estar haciendo. Si logro sobrevivir, algún día quiero crear una cura real, no un veneno que convierta a las personas en monstruos. Chen Xiao observó a su Rui alejarse sin decir una palabra. Habiendo vivido ya una vez en este mundo, no le quedaban ganas de desenredar los dilemas morales de los demás. Lo único que él quería era vivir cómodamente en este apocalipsis. Después de recoger todos los suministros útiles que el profesor Lin había dejado, Chen Xiao prendió fuego a toda la instalación. Mientras tanto, la ola de calor global seguía empeorando. La temperatura exterior promedio ya había subido a 58 grados Celsius. La Oficina Meteorológica Global emitió otra alerta roja por calor. El permafrost se había derretido por completo, se liberaban enormes cantidades de metano y los expertos advertían que el efecto invernadero había entrado en una espiral de muerte irreversible. Al ver eso, Chen Xiao apagó la pantalla. El mundo exterior solo iba a volverse más hostil. Los suministros aún eran suficientes por ahora, pero sus puntos de emociones negativas estaban peligrosamente bajos. Por suerte, el agua se había convertido en la verdadera moneda fuerte, lo que significaba que era el momento perfecto para recaudar un pequeño impuesto emocional. Así que Chen Xiao contactó a Mu Song de inmediato. Ambos organizaron rápidamente una reunión con un comprador en un lugar oculto. No pasó mucho tiempo antes de que una figura se acercara apresuradamente. Este comprador parecía del tipo despiadado y no perdió tiempo en mostrar lo que había traído. Chen Xiao le echó un vistazo y dijo con frialdad: en circunstancias normales, esto valdría 2 botellas, pero ¿acaso parezco el tipo de persona que negocia con justicia? Hoy te llevas una. En cuanto esas palabras salieron de su boca, la ira del hombre se disparó. Al ver eso, Chen Xiao presionó aún más. ¿Ya te enojaste? Entonces el precio acaba de cambiar otra vez. Sigue siendo una botella, pero primero tienes que decir esto. Hermano Xiao, eres todo un santo. El hombre se negó a decirlo durante mucho tiempo. Solo después de que Chen Xiao le advirtiera que si esperaba más el precio sería aún peor, finalmente apretó los dientes y escupió las palabras. Chen Xiao asintió, satisfecho. Buen chico, la próxima vez trae más. Tal vez entonces te deje cambiar por más de media botella. De regreso del trato, Chen Xiao se topó con el viejo Wang. Viejo Wang, ¿por qué sigues afuera a estas horas en vez de estar descansando? Fue entonces cuando se enteró de que la tía Liu Yun, del complejo vecino, estaba criando sola a su nieto, y el niño había sufrido un golpe de calor. Con los constantes cortes de agua y electricidad, ella no podía arreglársela sola, así que el viejo Wang le estaba llevando un poco de agua. Chen Xiao le advirtió que, en tiempos como estos, el agua se volvía más valiosa cada día y que debía anteponer su propio bienestar. Pero el viejo Wang claramente no se lo tomó a pecho. Él solo suspiró y dijo: sé a lo que te refieres, pero ya tengo suficiente edad, simplemente no soporto ver sufrir a un niño. Con eso, entregó la botella de agua en la casa de Liu Yun y le insistió varias veces en que se asegurara de que el niño la bebiera de inmediato. Pero en cuanto él se fue, Liu Yun empezó a maldecir por dentro. Ese viejo bastardo tardó una eternidad y solo trajo una botella. ¡Qué vergüenza! Mañana lloraré un poco más fuerte, y quizá pueda sacarle otra. Lo más frío de todo era que ella ni siquiera quería el agua para salvar a su nieto. Ella se acercó y llamó suavemente a una puerta que estaba bien cerrada. Un hombre con una bata de laboratorio blanca salió casi de inmediato. Liu Yun cambió instantáneamente a una expresión sumisa y obediente y dijo en voz baja: «Señor Zhao, esta es la ofrenda de hoy».